Hola, buenas tardes a todos. Eh, no sé si me estáis viendo ya. Mi nombre es Marta Medina, soy oftalmóloga, especialista en retina en el Hospital Universitario de Puerta del Mar, en Cádiz. Y bueno, en primer lugar quería daros las gracias por compartir esta tarde con nosotros. Estamos muy ilusionados por ofreceros esta segunda edición del curso virtual básico de degeneración macular asociada a la edad. Este año contamos también con unos ponentes excepcionales de gran calidad y también les quiero dar las gracias por haber hecho un huequito para compartir esta tarde con todos nosotros. Espero que los disfrutéis mucho. Sabéis que el objetivo de este curso, igual que el año pasado, es acercar un poquito esta patología a aquellos que trabajáis fuera del hospital, porque a veces es una patología muy poco conocida, pero sin embargo es muy prevalente en nuestro medio, afecta mucho a la calidad de vida de los pacientes y requiere un diagnóstico y un tratamiento de forma precoz. Así que esperamos aportar nuestro granito de arena en cuanto a la formación de la DMAE y os explico un poquito que podéis hacer preguntas, cualquier pregunta que queráis, a través del chat que tenéis abajo o de la zona de preguntas y respuestas. Lo único que vamos a dejarlas todas para el final. Las podéis hacer a lo largo del curso sin problema, las vamos recopilando y las contestamos todo al final, que tendremos un ratito para el debate y así no nos comemos tiempo de ninguna charla, ¿vale? Pues nada, sin más voy a dar ya paso al primer ponente, al doctor Carlos Durán, que es retinólogo en el Hospital de Torre Cárdenas, en Almería, y nos va a hablar de las enfermedades de la retina y de las pautas de tratamiento disponibles actualmente. Tal? Muy buenas tardes, muchas gracias a Marta por la organización, a Gema, Felisa, a todos por este segundo curso. Y bueno, pues a mí me toca la parte relacionada a las enfermedades de retina. Yo soy Carlos Durán, pertenezco al Hospital Universitario de Torrecárdenas en Almería. Vale, voy a ver si puedo cerrar esto. Un segundito. Vale. Bueno, voy a empezar a hablar, por supuesto, con la protagonista de esta tarde, que es la degeneración macular asociada a la edad. Sabemos todos que es una enfermedad degenerativa que afecta al centro de la retina, tiene un daño progresivo de los fotorreceptores y, por supuesto, del epitelio pigmentario. Es una causa muy frecuente, muy prevalente de ceguera en los países desarrollados y actualmente se estima que afecta a unas 34 millones de personas y, lógicamente, esperamos un incremento en los próximos años, ¿vale? Bueno, vamos a clasificar a esta degeneración macular tradicionalmente o de forma clásica como una degeneración precoz, ¿vale? Una degeneración intermedia o una degeneración avanzada en función de las características de drusas o si aparece o no alteraciones del epitelio pigmentario en relación a estos cambios de hipertrofia y hiperplasia del EPR, ¿no? Y ya si hablamos de una degeneración avanzada, estamos hablando de atrofia o de degeneración neovascular. No obstante, no es suficiente, aunque es una clasificación bastante buena, es importante que reconozcamos los diferentes tipos de drusas. Por ejemplo, si hablamos de drusas duras, que tienen un contenido denso y hialino, son electrodensos en la microscopía y suelen ser pequeñas, con una aparición de depósitos basales lineares discontinuos. En este caso estamos hablando de alteraciones fisiológicas que no tienen relación a una degeneración macular. Pero en cambio, si hablamos de drusas blandas, van a tener un contenido heterogéneo, no hialino, y aquí sí los depósitos basales van a ser continuos. Como vemos, estas drusas van a ser menos, tienen una forma no tan bien delimitada, algunas veces tienden a la confluencia. Muy importante que reconozcamos también los depósitos drusenoides subretinianos, que tienen esa distribución un poquito más periférica hacia las zonas, incluso fuera de las arcadas, y también cuando no se llegan a ver adecuadamente, la reflectancia infrarroja puede tener una utilidad muy importante en su representación. En este caso tiene una relación muy importante con la membrana vascular y con los cambios atróficos de la retina externa. También, bueno, podemos ver las drusas cuticulares y las drusas coloidales, sobre todo en aparición precoz, y más recientemente las drusas, en este caso las paquidrusas, que van más bien en contexto con las enfermedades paquicoroideas. ¿Por qué estamos hablando de diferenciar los tipos de drusas? Ya que, bueno, nos va a dar un valor pronóstico para individualizar la evolución de estos pacientes. Sabemos que las drusas blandas van a tener esa derivación hacia formas neovasculares de tipo 1 o también si se produce una regresión, formarán atrofias geográficas. En cambio, si aparecen puntos focales de hiperpigmentación, podremos estar hablando de un viraje hacia
una forma, digamos, más precoz de atrofia geográfica y a cualquier otra forma de neovascularización. Si nos fijamos, las drusas, los depósitos drusenoides también pueden regresar y formar esa atrofia de la retina externa. Cuando son confluentes van a dar lugar más a una atrofia geográfica, y si son en forma de puntos nos pueden dar lugar predominantemente a neovascularizaciones de tipo 3. Las paquidrusas, como sabemos, van a dar lugar a esas neovascularizaciones de tipo 1 en el contexto de una polipoidea. También es importante destacar que en esta era tenemos bastantes medios para poder identificar cuando no es preciso, no es posible ver los detalles de ese fondo de ojo. Podemos encontrar, por ejemplo, en la imagen izquierda, que la reflectancia infrarroja nos puede dar lugar a magnificar esas drusas, y la OCT estructural, lógicamente, también nos permite ver la localización, en este caso, por encima del epitelio pigmentario de las drusas, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de los depósitos drusenoides y de esa transformación a formas neovasculares. Como podemos ver, en este caso una tipo 3 con esa característica imagen de hemorragia en centinela, con algunos exudados, cambios pigmentarios y, lógicamente, la presencia de líquido intrarretiniano que nos confirma el diagnóstico. Como hemos dicho, la localización, la confluencia de estas drusas nos puede dar lugar a cambios atróficos, y podemos ver en este caso, en la parte inferior, pues esa lesión de la retina externa con una aparentemente normal línea del epitelio pigmentario íntegra. Por lo tanto, es importante también evaluar la OCT, ya que no solo nos podemos quedar con atrofia geográfica como un diagnóstico, sino que ya tenemos que ir un poquito más allá y evaluar los cambios de la retina externa para saber si hay alteraciones completas o incompletas en el caso de la hora, o si es atrofia ya de la retina y de la retina externa y del epitelio pigmentario, estaríamos hablando de la RORA. Esos son importantes descripciones que cada vez los iremos escuchando con más frecuencia. Por otro lado, no nos olvidemos de la autofluorescencia, ya que nos puede dar una estimación también de la progresión, sobre todo de algunas configuraciones. Las configuraciones de tipo anulares o difusas pueden dar lugar a progresión hacia formas más agresivas. Bueno, no podemos dejar de hablar de la DMAE neovascular, ¿vale? Tenemos 3 subtipos, son los más característicos. Vamos a hablar del tipo 1, que son esa formación neovascular por debajo del epitelio pigmentario, que da lugar a esa hiperreflectividad de alta densidad por debajo de la retina, muchas veces asociado a líquido o a fluido subretiniano, y esta es la configuración típica. También tenemos la membrana vascular de tipo 2, que esta ya está por encima del epitelio pigmentario, por debajo de la retina, y tiene esa formación característica de hiperfluorescencia en estadios precoces, y sobre todo esa aparición de membrana vascular en la angio-OCT muy característica. La membrana de tipo 3, pues es esa proliferación angiomatosa retiniana, donde va a aparecer a través de las estructuras del plexo capilar profundo, y posteriormente va progresando y va formando anastomosis incluso con el capilar. Por supuesto, aparición de líquido intrarretiniano, y aquí vemos una imagen muy bonita de cómo va progresando y cómo va apareciendo ese líquido conforme va evolucionando. También las dilataciones aneurismáticas, anteriormente conocidas como vasculopatías coroideas polipoidales, muchas veces en el contexto también pueden aparecer de una degeneración macular. No nos olvidemos que esta patología, aunque podríamos detallarla como independiente de la degeneración macular, muchas veces se presenta acompañada con cambios también drusenoides y otro tipo de alteraciones. ¿Vale? Y estamos hablando del pronóstico porque los diferentes subtipos nos van a dar también a largo plazo un pronóstico. Por ejemplo, la neovascularización de tipo 1 va a mantenerse muy bien en el tiempo, sobre todo con las estrategias Tritan-Stent, y los ojos con neovascularizaciones de tipo 2, tipo 3 o aquellas indeterminadas mixtas pueden dar lugar más a esa fibrosis, a cambios un poco más agresivos, que muchas veces requieren tratamientos más intensos y visitas más frecuentes. Como estrategia de tratamiento tenemos 4 principales modalidades de tratamiento. La dosis mensual es la que normalmente en los ensayos clínicos se utilizaba, actualmente no es una dosis que nosotros estemos utilizando. La dosis PRN, que son estrategias reactivas, requiere muchas visitas para poder detectar a tiempo a los pacientes de este tipo de patología y poder influir directamente con las inyecciones. Las dosis fijas y el tratamiento Tritan-Stent, en el caso del Tritan-Stent son dosis ya o tratamiento reactivo, que siempre vamos a ir por delante de la enfermedad,
y nos supone menor visita y menor número de volumen de tratamiento también en función del medicamento que estemos utilizando. Normalmente la pauta Triton Stent va a requerir 3 dosis de inicio y posteriormente esa extensión en función de su actividad y en función del fármaco que estemos utilizando. Como vemos, si utilizamos ranibizumab o en este caso Eylea, pues podemos utilizar con extensiones cada 2 semanas, pero también Eylea nos permite extensiones más prolongadas y podemos hacer prolongaciones de 4 semanas. Vamos a pasar ya ahora al edema macular diabético, otra patología bastante prevalente. Lo vamos a definir como un engrosamiento retiniano del polo posterior, el cual está normalmente secundario a esa hiperpermeabilidad vascular y a otras alteraciones, como puede ser la ruptura de la barrera hematorretiniana, y como sabemos es la causa más común de disminución visual entre los pacientes diabéticos. En los estudios epidemiológicos vemos que en función del tiempo, a mayor tiempo de evolución, mayor incidencia de esta patología, y también podemos relacionarla con las diferentes características de la retinopatía. En caso, por ejemplo, una retinopatía moderada a severa, si va avanzando en el tiempo, este paciente por encima de los 15 años podría tener más del 60% de probabilidades de producirse un edema macular diabético. Por tanto, el seguimiento en estos pacientes es muy, muy importante. Antiguamente hacíamos una clasificación en función de la localización, ya que se beneficiaban los pacientes con el tratamiento que en aquel entonces era el láser, pero eso todavía podemos encontrar algunos compañeros que pueden clasificar como se clasificaba en el ETDRS. Cada vez menos valioso y cada vez más toma importancia las características anatómicas de la OCT estructural, donde podemos ver que lógicamente podemos clasificar en no traccional o traccional y con esas características en algunas veces espongiformes, quísticos o asociados a desprendimientos de retina seroso. Pero bueno, ¿son iguales todos los edemas maculares? Por supuesto que no. Cada vez conocemos más detalles, podemos ver puntos hiperreflectivos, podemos ver desorganización de la capa de fibras nerviosas, podemos ver asociaciones también con líquido subretiniano y esto nos puede traducir a mayor, digamos, pérdida visual y sobre todo a un pronóstico más desfavorable. Por lo tanto, el tratamiento, sobre todo derivado de las guías del manejo de la edema macular diabético de Euretina, ya no recomienda la fotocoagulación como tratamiento, sino que se postulan como primera línea de tratamiento los anti-VEGF. Y aflibercept es el fármaco normalmente preferido para aquellos ojos que tienen una huesa visual por debajo de 69 letras, que es alrededor de 20-40, y ya que vamos a dar un beneficio bastante importante, ¿vale? Durante el primer año. El segundo año prácticamente similar a ranibizumab. Por lo tanto, en definitiva, el tratamiento de primera línea son los antiangiogénicos con 3 a 5 dosis de inicio según el fármaco utilizado. La pauta más utilizada posterior a la dosis de carga sigue siendo PRN, aunque cada vez tenemos más evidencia de que no hay inferioridad en función de tratar a estos pacientes en módulos o en regímenes Triton Stent. ¿Vale? Como segunda línea de tratamiento, el implante de Surdex, la pauta utilizada normalmente cada 4 o 5 meses con una media de inyecciones de casi 3 inyecciones durante el primer año. Y en algunos casos, como hemos dicho, aquellos casos muy inflamatorios con algunas características especiales, podemos utilizarlo como primera línea. Pasamos brevemente a las oclusiones venosas. Sabemos que es la segunda causa de pérdida visual de etiología vascular como consecuencia de una trombosis venosa. Existen principalmente dos tipos, aunque hay otras variaciones, pero bueno, principalmente la oclusión de rama y la oclusión de vena. Tiene una prevalencia mundial de 0,4 y 0,08% en el caso de las oclusiones de vena central, una distribución igual entre hombres y mujeres. Y por supuesto, entre más edad, más posibilidades de riesgo. Muy importante los factores de riesgo sistémicos para este tipo de enfermedades. Siempre hay que ampliar el estudio porque muchas veces nos podemos encontrar alteraciones sistémicas importantes. Como características clínicas, en el lado izquierdo vemos una oclusión de vena central de retina donde vemos esa ingurgitación vascular, vemos hemorragias en los 4 cuadrantes asociado a un edema papilar importante, borramiento de bordes y por supuesto un edema macular. En el caso de la oclusión de rama, típicamente por la arcada clásicamente localizada en la arcada temporal superior. Vemos esas hemorragias en estadios más evolucionados, posiblemente atenuación vascular y shunts en las zonas, digamos, temporales. Y también, lógicamente, asociado a edema macular. Como
Pruebas complementarias, lógicamente, la angiografía con fluoresceína sigue siendo la prueba de elección para valorar sobre todo la perfusión y saber si esa oclusión es de tipo isquémico o no isquémico. Aunque el advenimiento de la angiografía por OCT, como podemos ver en la imagen, pues nos da detalles bastante importantes y cada vez se va posicionando como técnica en este tipo de pacientes. Y lógicamente la OCT estructural nos va a definir también el tipo de edema, la localización y sobre todo algunas características que, al igual que el edema macular diabético, pueden dar lugar a, digamos, a pronósticos más reservados. El tratamiento normalmente se prefiere tratar hasta la mejor agudeza visual conseguida durante los primeros meses, la estabilización del edema y generalmente en los estudios pivotales pues, se postulaba el tratamiento con 6 dosis ya que obtenían los mejores resultados. El implante intravítreо de Sudest también ha mejorado significativamente mejoría de la agudeza visual y no nos olvidemos que estos pacientes asocian hasta en un 30% al inicio del diagnóstico neovascularizaciones y por lo tanto podría estar todavía, puede ser útil el tratamiento con la panfotocoagulación, sobre todo limitado a las zonas de isquemia. Ya por último, muy brevemente, voy a hablar sobre la maculopatía miópica neovascular. En este caso, sabemos que la miopía alta está definida como un error refractivo menor de 6 y en longitudes axiales de 26,5 o más. ¿Vale? La miopía patológica representa un 3% de la población mundial y la neovascularización miópica, por supuesto, es la causa más común de pérdida visual y la podemos encontrar hasta en un 10% de los casos con miopía patológica. Es importante reconocer los cambios anatómicos que podemos observar en el fondo de ojo. En este caso podemos ver atrofias, sobre todo relacionadas a los estafilomas, podemos ver atrofias difusas, atrofias focales, podemos ver teselación en lo que es el fondo de ojo, ese fondo como atigrado, el crecimiento, digamos, hacia la creciente papilar y sobre todo en este caso podemos encontrarnos con la presencia de neovascularizaciones que característicamente se conocen como de tipo 2, ¿vale? Están por encima del epitelio pigmentario. Importante, y aquí quiero resaltar la reciente publicación de los doctores Ruiz Medano y Ruiz Moreno, donde pues, han hecho una clasificación muy importante que yo creo que debemos de seguir todos porque nos da un valor, sobre todo de estadificación en este tipo de patología. Y fijaros cómo en el componente no vascular las rupturas, las estrías del ACA, los lacquer cracks, son ya una patología, digamos, predecesora de la neovascularización. ¿Vale? Es muy importante. ¿Y cómo la vamos a tratar? Bueno, pues normalmente con inyecciones intravítreas, en este caso la media son 2,9 inyecciones en un año, pero normalmente vamos pautando una dosis y vamos valorando la respuesta del paciente. ¿Vale? Y bueno, básicamente esas son las principales patologías. Lógicamente podemos hablar también de la retinopatía diabética, cada vez más esa tendencia a utilizar antiangiogénicos en contraposición a la panfotocoagulación, que sabemos como todos que es ablativa, pero bueno, todavía se está posicionando y lógicamente es un arma que vamos a tener en un futuro. Bueno, ya es presente, por supuesto. No sé si hay alguna otra pregunta. Bueno, las preguntas las hacemos al final, ¿no? Hemos dicho. Sí, las pueden ir haciendo sobre la marcha y luego al final las leemos y las debatimos un poquito. Muy bien, muchísimas gracias. Pues gracias a ti, Carlos, por una presentación tan extensa y a la vez tan resumida y esas imágenes tan bonitas que hemos podido ver. Muchas gracias. Ahora voy a pasar yo a compartiros pantalla, que me toca hablaros de... Vale, pues a mí me ha tocado hablaros un poquito más centrada en la degeneración macular asociada a la edad, en su fisiopatología, la clasificación y el diagnóstico que podemos hacer en el ámbito extrahospitalario, como os decía. Bueno, ya Carlos nos ha hablado un poquito de la enfermedad, bastante, pero yo sí quiero hacer especial énfasis en que se trata de una enfermedad crónica, progresiva, que afecta a pacientes mayores de 50 años, normalmente que tienen factores de riesgo o bien una predisposición genética o ambas, ¿no? Y es importante que la conozcamos, pues fijaros, porque es la principal causa de ceguera legal en mayores de 55 años en el mundo occidental, en nuestro mundo, y además es una patología altamente invalidante, porque bueno, afecta al centro, al campo visual central de los pacientes y por tanto les impide desarrollar sus actividades habituales en su vida diaria.
Es altamente prevalente también. Fijaros que en Estados Unidos se habla de 1,7 millones de afectados y 7 millones de personas en alto riesgo de padecerla. Y hay estudios en cuanto al sur de Europa que hablan de 2,7 millones de pacientes que se estiman en 2040 que sean 3,9 millones. ¿Y esto por qué ocurre? Pues básicamente por lo que sabemos todos, porque la pirámide poblacional está envejeciendo de forma progresiva y todas estas patologías relacionadas con el envejecimiento pues serán cada vez más prevalentes. Por tanto, no voy a dejar de insistir en toda la charla en la importancia que tiene el diagnóstico precoz y el tratamiento precoz de esta enfermedad. No permite demoras esta enfermedad ni en el diagnóstico ni en el tratamiento, porque una demora puede suponer una pérdida importante de visión de forma irreversible. Por eso debemos estar atentos. Una vez más, insisto en esta diapositiva en la importancia del diagnóstico precoz y para ello pues hay que llevar a cabo varias acciones. Primero hay que ampliar el conocimiento y el uso de la clasificación de la degeneración macular asociada a la edad y de ello nos ha hablado un poquito el doctor Carlos Durán y ahora voy a hablar un poquito más yo. Evidentemente debemos implementar las pruebas diagnósticas esenciales. Es cierto que a todos nos encantaría contar con tecnologías de última generación, pero algunos tenemos la suerte y otros no la tenemos, así que debemos conocer esas pruebas diagnósticas que sean accesibles, que sean baratas y que sea fácil tenerlas en consulta para ayudarnos con los diagnósticos. Igualmente debemos mejorar los procesos asistenciales y para eso debemos contar con todos los eslabones de la cadena, desde la puerta de entrada, que son los ópticos, los médicos de atención primaria y los oftalmólogos que desarrollan su función en centros periféricos, en ambulatorios. Todos ellos van a ser la puerta de entrada de estos pacientes y por tanto por eso queremos hacer estas actividades formativas dirigidas a ellos. Igualmente hay que mejorar el equipamiento tecnológico, pues claro que sí. Lo que ocurre es que bueno, muchas veces no está en nuestras manos, eso no quiere decir que vayamos a dejar de lucharlo siempre. Ampliar el conocimiento en atención primaria, esto es básico y es uno de nuestros objetivos. Y también implementar el uso de la telemedicina, que parece algo así como inaccesible, pero no lo es. Tenemos el ejemplo en Andalucía, por ejemplo, gracias al Plan Integral de Diabetes, que está extendido desde hace muchísimo tiempo, del gran control que se hace de forma periódica de los pacientes con retinopatía diabética con telemedicina y funciona muy bien, ha demostrado su eficacia y su eficiencia. Así que voy a pasar aquí. En esta diapositiva os quería mostrar un poquito la estructura así un poco simplificada que tienen las capas de la retina, porque veáis a qué capa afecta sobre todo la degeneración macular asociada a la edad, un poquito de anatomía básica. Como veis, en la parte superior, donde veis dirección de la luz, esas serían las capas más internas, digamos las que estarían más hacia adentro de la cavidad del globo, de la cavidad del globo ocular, y luego conforme vamos bajando hacia abajo de la imagen vemos los conos, los bastones, las células pigmentarias que serían las capas más externas. ¿Qué es la mácula? Que muchas veces hablamos de degeneración macular, pero no tenemos claro dónde localizar la mácula. La mácula es esa zona redondeada que vemos en polo posterior, ahí la podemos ver en la imagen de la retinografía de abajo, que está justo al lado del nervio óptico, y es importante que la conozcamos porque es la zona donde existe mayor densidad de conos y además más de una capa de células ganglionares. Pero fundamentalmente lo más importante que quiero que sepamos es que es la responsable del campo visual central, por lo tanto es esencial su buen funcionamiento para las actividades de la vida diaria. En cuanto a la fisiopatología de la enfermedad, es cierto que no hay determinados aspectos que todavía no se conocen bien y que seguimos estudiando, pero básicamente os lo planteo aquí en un esquema bastante simplificado. Sabemos que los vasos del leucoroides son los que nutren y oxigenan todas las capas de la retina, pero hay un momento determinado en esta patología en que se produce una incompetencia de ciertas capas de la retina, de forma que se acumulan sobre todo sustancias de desecho en lo que denominamos normalmente drusas. En otro estadio o etapas de la enfermedad, lo que se produce es un desarrollo de una cascada inflamatoria con citoquinas y ciertas sustancias inflamatorias que hacen que se exprese ese famoso factor de crecimiento endotelial, el famoso VEG, que va a ser el responsable fundamental de que aparezcan esas neovascularizaciones, esas membranas neovasculares, esos vasos que van a ir exudando y haciendo que se acumule ese fluido
tanto intra como subretiniano, y que van a ocasionar realmente una desorganización de todas las capas y una afectación de los fotorreceptores, y esto va a ser los causantes de esos síntomas visuales de los que se quejan los pacientes. En cuanto a la clasificación, es verdad que Carlos ha hablado de clasificaciones mucho más concretas y mucho más específicas, pero sí que creo que en el ambiente extrahospitalario son un poco complicadas de utilizar. Por tanto, voy a hablar de dos. Voy a empezar por esta, que creo que es la que utilizábamos hasta hace muy poquito tiempo, en la que clasificábamos como DMAE seca o DMAE húmeda. Aquí os pongo dos retinografías para que veáis un poco cómo se diferencian. En la DMAE seca encontraríamos o bien drusas, que luego las veremos, o bien esa atrofia geográfica tan llamativa que vemos en esta imagen. Y en la DMAE húmeda pues veríamos lesiones exudativas, la retina mucho más edematosa, con hemorragia a veces muy llamativa. Esta clasificación, yo en mi opinión personal, creo que está muy bien para explicar la enfermedad a los pacientes, porque es muy ilustrativa, los pacientes la entienden muy bien así, pero sí que creo que a nivel profesional se queda un poquito corta, ¿no? Y sin entrar en clasificaciones tan extensas como la que ha explicado Carlos, que a los retinólogos nos viene fenomenal, pero creo una vez más que en el ámbito extrahospitalario pues es demasiado compleja. Sin embargo, esta, que es la clasificación que os quería contar, que es la clasificación de Ferri, que está propuesta que se utilice en función de las lesiones que se ven en el fondo de ojo, ¿vale? Y fundamentalmente en las drusas. Y para ello tenemos que saber clasificar las drusas en función del tamaño. Hay drusas pequeñas, cuando miden menos de 63 micras, que también se pueden llamar drupas. Hay drusas medianas, entre 63 y 125 micras, y luego están las drusas grandes, que serían aquellas que miden más de 125 micras. Pero bueno, ¿cómo vamos a saber en el fondo de ojo el tamaño de una drusa? Necesitamos una referencia, y como referencia vamos a tomar la vena principal de la retina a su salida del nervio óptico. ¿Por qué? Porque el diámetro de esta vena son 125 micras, de forma que cuando las drusas sean de ese tamaño, del tamaño del diámetro o mayores, van a ser grandes. Cuando sean de la mitad del diámetro o del diámetro exacto de la vena serán medianas, y cuando sean menores de la mitad del diámetro serán pequeñas. Y en función del tamaño de estas drusas, pues vamos a poder clasificar la DMAE ante la que se nos presenta, ¿no? En un paciente en el que veamos drusas pequeñas, es decir, lo que llamamos drupas, y no vamos a ver alteraciones pigmentarias, eso podemos considerarlo como cambios normales propios del envejecimiento, no los consideramos en principio patológicos. Sin embargo, ya cuando las drusas son medianas, es decir, que miden entre 63 y 125 micras, ya nos planteamos que está apareciendo una DMAE precoz. En el caso de que veamos drusas grandes de más de 125 micras o cualquier alteración pigmentaria, y como alteración pigmentaria podemos entender hipo o hiperpigmentación en el polo posterior, en la zona de la mácula, que no se justifique por cualquier otra patología. Como digo, entonces, si existen drusas grandes o alteraciones pigmentarias, hablaríamos entonces de una DMAE intermedia. Y una DMAE avanzada ya incluiría tanto a la DMAE neovascular como a cualquier lesión de atrofia geográfica. En esta diapositiva podéis ver algunos datos que se sacaron del estudio ARES, que bueno, yo lo he sacado de un consenso de un panel de expertos que se hizo con varios expertos de la Sociedad Española de Retina y Vitrio, pero fundamentalmente los datos están extraídos del estudio ARES. Y aquí lo que vemos es el riesgo de desarrollo de una DMAE avanzada en función de el tamaño de la drusa, de si existen o no alteraciones pigmentarias y de si está afectado uno o dos ojos. Y vemos cómo va creciendo ese riesgo de desarrollar la DMAE avanzada a 5 años. Y es como nos parece o nos parecerá lógico a todos, si existen drusas grandes, existen alteraciones pigmentarias y además están afectados los dos ojos, pues aumenta significativamente ese riesgo de padecer una DMAE avanzada. Por eso es importante que prestemos tanta atención al diagnóstico de esta patología en el ambiente extrahospitalario, por la importancia que tiene este diagnóstico precoz. ¿Por qué? Fundamentalmente porque cuando aparece una DMAE neovascular vamos a ver una rápida progresión. Fijaros que incluso hay membranas neovasculares que pueden crecer hasta 18 micras al día.
Y esto hace que se produzca una pérdida de visión muy rápida y muy importante en el primer año. Incluso se habla de que en el 15% de los casos se produce una pérdida muy grave de visión en las primeras 4 semanas. Además, cuando tenemos una edema neovascular en un ojo, tenemos que tener en cuenta que esto predispone al desarrollo en el otro ojo. Incluso hay publicaciones que hablan de más de un 40% de probabilidad en los próximos 5 años. Por tanto, como digo y voy a repetir muchísimas veces durante esta charla, importantísimo el diagnóstico en el ámbito extrahospitalario porque es la puerta de entrada de estos pacientes. Hay que atender muy mucho a los signos y síntomas que nos cuentan, hay que usar la rejilla de Amsler y también tenemos como apoyo, por supuesto, la retinografía y la tomografía de coherencia óptica. Y es que se ha establecido que el simple examen del fondo de ojo es una herramienta básica para el diagnóstico de esta enfermedad, para su clasificación y también para su seguimiento. Pero es verdad que hay determinados ámbitos en los que no contamos con la posibilidad de hacer un fondo de ojo. Pues en una óptica, en un centro de salud, es probable que no podamos hacer un fondo de ojo. Bien, pues con estos 2 instrumentos que os he puesto en la diapositiva ya podríamos hacer un diagnóstico básico. A la izquierda tenéis la rejilla de Amsler, de la que luego hablaremos un poquito, y a la derecha un octotipo. Los dos son recursos baratos, accesibles, incluso se pueden conseguir a través de internet, descargárselo y tenerlo en la consulta por si en algún momento nos hacen falta. Pero como decía en la diapositiva anterior, también es muy importante prestar atención a los signos y síntomas que nos cuenta el paciente, porque podemos sospechar una DMAE pues en un paciente mayor de 50 años que nos viene contando que antes tenía muy buena agudeza visual, pero que bueno, viene notando una disminución de la agudeza visual progresiva, en cuyo caso podríamos pensar en una DMAE atrófica, o de forma súbita, en este caso pensaríamos en una neovascular, que además normalmente han intentado mejorar con corrección óptica, pero que, oye, con las gafas nuevas no termina de mejorar. También es muy típico que nos hablen de escotomas centrales, de una mancha en el campo visual central. A veces también muy típico que nos hablen de metamorfosia. Todos habremos escuchado en algún momento, el marco de la ventana está torcido, la puerta torcida, las farolas en la calle las veo torcidas. O a veces pues simplemente nos hablan de la dificultad para desarrollar actividades de vida diaria. Pues es muy típico que nos hablen también de que van al mercado y no pueden contar las monedas o no distinguen las caras de las personas o les cuesta trabajo bajar las escaleras. Así que, como os decía antes, tanto la rejilla de Amsler como el octotipo son fundamentales en la consulta. De hecho, se dice que por su alta sensibilidad se recomienda siempre incluir el octotipo de visión próxima, porque la visión cercana es una de las cosas que se altera con mayor frecuencia y nos va a proporcionar mucha información. Una vez más os cuento que el octotipo de visión próxima es un recurso muy barato, accesible para todo el mundo, se puede descargar en cualquier sitio y tenerlo en el cajón en la consulta sin problema. Igual que la rejilla de Amsler. Voy a empezar diciendo que como hay un consenso en el que se estima que la rejilla que hay que utilizar para esta exploración de la DMAE es la rejilla de fondo negro con las líneas blancas. ¿Por qué? Porque bueno, hay varias publicaciones en las que se comparan varias rejillas y en agudezas visuales bajas normalmente no hay diferencia, pero cuando la agudeza visual es relativamente buena, sí que parece que puede haber algún sesgo con rejillas de Amsler modificadas. Por tanto, se decide por consenso utilizar esta de fondo negro con líneas blancas. Lo digo porque en alguna ocasión me han preguntado algunos compañeros. Y la rejilla es lo que veis ahí. La rejilla consiste en un cuadrado con fondo negro que está subdividida en 400 cuadrados, tiene líneas horizontales y líneas verticales y un punto de fijación en el centro. Y es muy fácil de utilizar tanto para nosotros como para el paciente porque simplemente fijar en el punto central y nos va a ayudar a descubrir 2 efectos fundamentalmente. Uno, los escotomas, si el paciente nos dice que ve una mancha o que hay una zona que no ve, y la metamorfosia, las líneas torcidas. Hablaba también de la retinografía y es que es verdad que hace unos años no, pero actualmente, por lo menos en Andalucía, es cierto que la retinografía está ampliamente extendida en centros de salud, en ambulatorios, porque se utiliza fundamentalmente para desarrollar el plan integral de diabetes y el seguimiento de la retinopatía diabética. Pero claro, cuando hacemos una retinografía, además de buscar patología diabética, podemos buscar otro tipo de patología y podemos descubrirla.
Aquí os he puesto 4 retinografías a modo de ejemplo, simplemente porque veáis las lesiones que podéis ver en cualquier momento. En la parte izquierda de la imagen, pues lo que estamos viendo son drusas. Evidentemente esto necesita una revisión por un especialista, pero no de forma a lo mejor tan preferente como ocurre con las imágenes de la parte derecha de la pantalla. Sobre todo de la derecha arriba, donde estamos viendo una lesión activa, con una retina edematosa, con hemorragias muy llamativas. Esto requiere una exploración por un oftalmólogo especialista, además de forma muy preferente, que ya luego otros compañeros hablarán de los criterios de derivación y demás. Pero para que sepamos un poco diferenciar qué es una urgencia, lo pondré entre comillas, de lo que no lo es. En la parte derecha abajo tenemos una placa de atrofia geográfica bastante llamativa. Esto también requiere una revisión por el oftalmólogo, porque bueno, puede ser que el paciente presente en este ojo esta placa de atrofia, pero cuidado, hay que vigilar el otro ojo porque puede tener una lesión activa o riesgo de desarrollarla. ¿Vale? Y finalmente voy a hablar un poquito de la OCT, y digo un poquito porque realmente en la edición anterior del curso, en la encuesta final, hubo gente que me pidió que desarrollara un poquito más la OCT. Ya me gustaría, lo que pasa es que el curso por tiempo no nos da para que desarrolle tanto el tema de la OCT y hablar tanto de imagen, aunque me encantaría hacer un curso de imagen, y ahí lo dejo porque si alguien quiere recoger el testigo. Pero básicamente hablaros que la OCT es una prueba no invasiva que ha demostrado su alta eficacia y eficiencia para el diagnóstico, para evitar derivaciones innecesarias. Por tanto, aunque ahora mismo en la mayoría de las localizaciones en España el uso se reduce exclusivamente al ámbito hospitalario, soy optimista y creo que en los próximos años, en el futuro muy próximo, se va a extender de manera muy generalizada a ambulatorios, por supuesto, incluso yo creo que a centros de salud, porque igual que ha funcionado la retinografía para la telemedicina, creo que la OCT hace una función también muy buena y en muchas más patologías. Básicamente cuando hacemos una OCT lo que buscamos es la imagen que veis abajo de la pantalla. Ahí podéis ver la zona de la mácula con la depresión foveal en medio. No me voy a dar en ver todas las capas de la retina porque, como digo, no tenemos mucho tiempo, pero básicamente en el ámbito extrahospitalario lo que tenemos que tener en cuenta es qué es una OCT normal y qué es una OCT anormal. La OCT normal sería la que vemos abajo, y ahí os he puesto 2 ejemplos en cuanto a demás. Arriba a la izquierda tendríamos drusas, tendríamos lesiones de características atróficas, pero no hay una membrana activa, no hay una neovascularización activa en este momento, como si la hay en la parte derecha, en la OCT que vemos en la parte derecha de la pantalla, donde vemos una membrana neovascular que está exudando en este momento, y sabemos que está exudando por esos quistes, por esas cavidades que vemos intrarretinianas. Ya como curiosidad, y ya termino, quería comentaros que en el último congreso de la Sociedad Española de Retina y Vitrio, que hace una semanita o poco más que se celebró en Burgos, el doctor García Layana nos presentó este test for retina, que es un test que se puede hacer online, que pueden hacer los pacientes de forma virtual, y sí quiero aclarar, y él lo aclaró en su momento, que no se trata de un test para hacer un diagnóstico de DMAE, porque el diagnóstico lo tiene que hacer un profesional, pero sí que puede orientar al riesgo de desarrollar una DMAE. Y sobre todo a mí lo que me pareció muy interesante es que les permite conocer un poquito más de la enfermedad de los pacientes, y también de aquellos factores de riesgo modificables, que también hay otro compañero que lo va a desarrollar un poquito más en otra ponencia más adelante. Pero me pareció curioso e interesante el hecho de plantearle ese estilo de vida modificable que pueden tener los pacientes, y que puede ser útil en ese sentido indicarle este test. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Si hay una pregunta, luego al final la recojo y la debatimos un poquito. Y voy a dejar de compartir pantalla. Ay. Aquí. Y le voy a dar ya la palabra al doctor Estanislao Gutiérrez, que es el siguiente ponente, que nos va a hablar efectivamente de prevención, seguimiento y criterio de derivación. Pues muy bien, a ver, comparto pantalla.
Muy bien. Supongo que ya se está viendo. ¿Correcto, Marta? ¿Se ve? Sí, la vemos. Muy bien. Pues muy bien, pues muchísimas gracias, Marta, por contar conmigo para participar en esta segunda reunión virtual y también, como no, a Valle por la organización. Bueno, yo simplemente les voy a hablar sobre prevención, seguimiento y derivación en los pacientes con degeneración macular asociada a la edad. Ya, a ver, si pasa, no sé, ya pasa. Ya se ha dicho que es una enfermedad de causa desconocida, sin embargo, parece que son factores de riesgo y factores ambientales los que se van a encargar definitivamente del fenotipado de esta enfermedad en la población. Cada paciente tenemos que entenderlo de forma individualizada, sobre todo si nos planteamos cómo vamos a seguirlo, cómo vamos a tratarlo. Ya se ha hablado también en las anteriores presentaciones. Y cuando hablamos de prevención, tenemos que hablar de edad, tenemos que hablar de factores de riesgo endógenos, enfermedades, antecedentes familiares, que ya engloba ya el concepto de genética del que hemos estado hablando, la posibilidad de presentar hipermetropía, catarata, iris claro, pues bueno, parecen ser que son factores de riesgo endógenos que pudieran estar relacionados con esta enfermedad, factores de riesgo exógeno, el tabaco, también ya conocido, o la patología vascular sistémica, la diabetes, la obesidad, el consumo de alcohol, dietas empobrecidas o la exposición lumínica. Como todos sabemos, son la edad y el tabaco los factores de riesgo que a día de hoy tienen una evidencia científica que lo avalan. Sin embargo, el resto, pues parece que no existe, al menos que yo conozca, un consenso científico al respecto. Pero es lo que tenemos, ¿no? Y cuando hablamos de prevención tenemos que tener en cuenta, pues, controlar esos factores de riesgo que pueden ser modificables, como los que hemos hablado, y fundamentalmente el autocontrol. En cuanto a los factores de riesgo, pues lo que podemos hacer es instruir al paciente pues si sigue teniendo un hábito tabáquico, pues dejarlo, insistirle en que si tiene hijos que lo hacen, pues que le recomienden dejarlo, porque ya tienen un antecedente genético, un antecedente de factor de riesgo del tabaco conocido como factor de riesgo en evidencia científica, como digo, y además cuando presenten 50 o 55 años, pues ya tienen otro factor de riesgo. Y evidentemente el control de su patología vascular sistémica si la presentara, el consumo de alcohol, dieta, como hemos dicho, control de la diabetes, azúcar, perdón, y obesidad, y como no también la exposición. Pero si tan importante es el control de esos factores de riesgo modificables, también es el autocontrol. Ya se ha hablado y, en resumidas cuentas, lo que tendremos que hacer es aleccionar suficientemente bien al paciente y también a los familiares, porque no todos los pacientes son capaces de hacer una exploración, una autoexploración correcta con una rejilla de Ansler, para que lo hagan de esa manera. También a aquellos pacientes en las que ya podemos tener por factores de riesgo, edad, etcétera, o incluso el diagnóstico ya de una DMAE precoz o una intermedia, que noten, por ejemplo, una disminución, un descenso en la velocidad de lectura o una lectura entrecortada de las palabras que en la línea intentan seguir, con la necesidad de tener que volver atrás para poder seguir el hilo de la frase, o bien, también se ha comentado, pues alguna inconveniente a la hora de realizar actividades que el paciente está acostumbrado a hacer todos los días, como puede ser la pintura, la costura, las manualidades, la lectura, etc. En cualquier caso, alguna inconveniencia, alguna alteración en estas actividades, pues tendrán que hacer pensar al paciente que tienen que acudir a su oftalmólogo de forma. Marta lo ha referido, lo presentó el doctor García Layana, pero me vais a permitir que hagamos una simulación, ¿de acuerdo? Es un cuestionario al que se puede acceder perfectamente, cualquier persona lo puede hacer, y que, bueno, no tiene sino el objetivo de poder ayudar a especialistas y en cierta manera a los pacientes a ver qué factores de riesgo tienen como para poder desarrollar el DMAE a la larga. Y haciendo una simulación, pues bueno, aquí vamos a hacer algo exagerado, ¿no? Un paciente de 68 años, mujer, no ha presentado infarto, sí arteriosclerosis o hipercolesterolemia, pongamos peso 86 kilos, 1,65, no estoy poniendo nada extraño, estos pacientes nos los encontramos a diario en la consulta. Padre no presentó antecedentes de historia familiar, pero sí la madre y un hermano, fue fumadora,
En cuanto a consumo de alcohol, pues menos. Aquí podemos poner, en cuanto a vino, cerveza, bueno, un poco, yo a mi entender un poco exagerado, pero bueno, muy orientativo, ¿no? El consumo de pescado consume poco. No olvidemos las edades de estos pacientes. El consumo de huevos, verduras, consumo de frutas o consumo de aceites ricos en color de iris claro y hipermetropía, que hemos visto que pueden ser factores de riesgo, aunque no comprobados, pero sí que parece que en algunos estudios aparecen. Cuando le damos a ver el resultado, pues dice, pues los factores de riesgo asociados al desarrollo de edema avanzado en 5 años son altos. Y a continuación, pues le da una serie de recomendaciones. Y aquí, pues hacer hincapié, ya lo ha dicho Marta, ¿no? Clicando en este link, sí que se puede acceder por ejemplo, esto, que no son sino una serie de recomendaciones que se pueden bajar perfectamente e imprimir en cuanto, por ejemplo, a pruebas de evaluación en el ambiente. Yo a mis pacientes les digo con mucha insistencia bueno, que si no tienen a mano una rejilla de Andres que se les debe proporcionar si vienen a consulta, o bien pueden obtener perfectamente, imprimir desde de cualquier página web, pues bueno, pues el que se fijen en los marcos de puertas, ventanas, las balaustradas, ¿no? Los balcones, los cuadros, baldosas, también un otro tipo de visión cercana, que puede detectar pues ese entrecortamiento, esa disminución o lentecimiento de la velocidad de lectura y, como no, pues escotomas, ¿no? Distorsiones en las líneas. Y también cómo se utiliza una rejilla de Ansler. Y además también, me permitís un momento, aquí, si se clican aquí, pues bueno, pues también tienen la posibilidad de descargarse pues una guía curiosa, cuanto menos, sobre cómo realizar o sea, cómo comer bien para proteger su vista, ¿no? En ese sentido, bueno, hacer hincapié ya lo ha dicho Marta, no me voy a parar, el consenso del panel de expertos, ya referido a las posibilidades que puede tener el paciente de desarrollar a la larga una edema en función de un puntaje, en función de la presencia de drusas y alteraciones pigmentarias, y no voy a parar en ello, como digo. Y este panel de consenso sigue en cuanto al seguimiento, pues estima que un paciente ya diagnosticado de edema precoz, independientemente de que se le siga un control de factores de riesgo de autoexploración, debe pasar una revisión al menos anualmente. Y aquellos que están diagnosticados de edema intermedia lo deben hacer cada 6 meses. Pues bien, en este punto quisiera ya pasar al tema de criterios de derivación, donde quisiera hacer bastante hincapié en 4 pilares fundamentales desde el punto de vista de patología ocular, es decir, del ojo del paciente, de su enfermedad ocular, como son atención primaria, oftalmólogo general, óptico optometrista y retinólogo. Porque si nos encontramos que un paciente acude con síntomas, ya sea una consulta de atención primaria, a una consulta de oftalmología general, un óptico optometrista, se debe pensar en derivarlo de forma urgente al retinólogo. ¿Por qué? Porque ya lo ha comentado Marta, es necesario establecer un diagnóstico, realizar un diagnóstico de certeza y establecer y poner en marcha un protocolo de tratamiento. Un protocolo de tratamiento que haga que, como en este caso, no evolucione esa enfermedad en el transcurso de 2 meses y un día. También lo ha referido Marta. Las lesiones no vasculares pueden crecer a una velocidad de hasta 18 micras por día y este paciente estoy seguro que creció a mayor velocidad. Pero también nos podemos encontrar a pacientes mayores de 50 a 55 años con antecedentes familiares conocidos de DMAE y factores de riesgo asociados, que si acude a una consulta de atención primaria y es referido todo lo que hemos comentado o una consulta en óptica optometría, se debe plantear el derivar de forma rutinaria, no preferente ni urgente, pero sí para que el oftalmólogo general sea quien determine y clasifique si ese paciente realmente presenta DMAE y qué subtipo de ella tiene. ¿Por qué? Porque en función de que presente una DMAE precoz o intermedia, ya lo hemos comentado antes, ese paciente deberá realizar revisiones periódicamente, preferentemente en el oftalmólogo general. Si nos encontramos además a un paciente con una DMAE avanzada atrófica conocida, este paciente debe ser seguido en oftalmología general y el oftalmólogo general se puede encontrar de 2 circunstancias en las que se puede salir de su ámbito de acción. Y puede ser cuando en ese paciente conocida de que presenta una DMAE atrófica, presenta una sospecha de la forma neovascular de la enfermedad, derivar de forma urgente al retinólogo, al hospital correspondiente, o bien si en ese hospital de referencia se sabe que pueden existir o se están llevando a cabo ensayos clínicos sobre esta enfermedad,
dar la posibilidad a estos pacientes que, como todos sabemos, a día de hoy todavía no existe un tratamiento para este tipo de formas, que dicho sea de paso, la más frecuente dentro de la gestión macular asociada a la edad, brindarle la posibilidad de poder participar en ensayos clínicos al respecto. No olvidemos que va a ser una población que va a tener un mayor riesgo de desarrollar síndromes ansiosos depresivos, con una gran cantidad de comorbilidad asociada. Tenemos que intentar certificar qué discapacidad tiene ese paciente lo antes posible. Intentar derivar también a servicios que trabajen en baja visión para promover pues, lo que al final pueden perder, que es la independencia. Y en este sentido quería añadir otros dos pilares fundamentales que lo he añadido al final, pero no por ello menos importantes, que son por un lado los psicólogos y psiquiatras y por otro lado los especialistas en asistencia social. No olvidemos que en definitiva no vamos a ser sino un grupo de trabajo que debe intentar en la medida de lo posible hacer coincidir lo más exactamente posible todos esos dientes de todos esos engranajes que vemos en la diapositiva para intentar, en la medida de lo posible, a que ese paciente pueda conservar su visión y, en la medida de lo posible, su calidad de vida. Esto es todo lo que quería decir. Simplemente daros las gracias por prestarme vuestra atención. He ido rápido, he querido ser muy conciso y dejar las cosas suficientemente claras a la hora de plantearse cómo podríamos actuar para realizar una derivación de estos pacientes a especializados, ¿no? Nada más. Dejo. Pues muchísimas gracias, Estani. Nada, Muy ilustrativa la presentación. ti. Os paso ya con Elena Rodríguez Neila, doctora en el Hospital Juan Ramón Jiménez, que nos va a hablar de suplementos nutricionales. ¿Todos son necesarios? ¿Son todos iguales? Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Me alegra mucho compartir este rato con vosotros y hablar de un tema que no suele ser muy habitual que se aluda en las reuniones de oftalmología, pero bueno, creo que es interesante porque tenemos opción de hacer medicina preventiva en una cierta población que es muy numerosa en nuestra sociedad, que son los pacientes mayores, y que en muchas ocasiones tienen una alimentación deficitaria. Incluso digo que es que haciéndolo perfecto es muy difícil llegar a los micronutrientes que necesitaríamos para poder prevenir el avance de la enfermedad. Vamos a pasar a la siguiente imagen, por favor. La siguiente. Bueno, os voy a hablar de un ensayo clínico que es un hito en la historia de la suplementación en degeneración macular. Es un ensayo clínico, el único que tenemos, prospectivo, aleatorizado, controlado con grupo placebo y con una N enorme de 4.000 y pico pacientes, que empezó en los años 90 y bueno, pues tuvo un periodo de seguimiento largo, luego se prolongó con una segunda fase y luego 10 años después de que se acabara el ensayo clínico, se ha visto que continúa teniendo beneficios el haber suplementado a ese grupo de pacientes. Fue un estudio independiente por el National Eye Institute en Estados Unidos, que no estaba patrocinado, o sea, es un estudio muy serio. Y además es que, aunque era en americanos, que bueno, todo el mundo dice, bueno, que la dieta americana es muy deficitaria y tal, pues casi todos, 9 de cada 10 tomaban multivitamínicos, que allí es bastante frecuente. Entonces, os puedo decir que empezaron con una fórmula que consistía en eso, vitamina C, vitamina E, betacaroteno. En ese momento, al principio, no tenía los carotenoides, que sabéis que están presentes en la retina en gran cantidad y que se sabe que son protectores del daño producido por la luz y el daño oxidativo por el envejecimiento. Y asociaron zinc y cobre. El cobre más que nada era para evitar la anemia que producía el zinc. El zinc en dosis alta puede inducir una anemia, entonces porque debe haber un equilibrio entre el zinc y el cobre. En la segunda fase, como empezaron a tener algunos problemas, porque el betacaroteno se ha visto en este ensayo clínico que aumenta el cáncer de pulmón en pacientes fumadores, pues lo tuvieron que retirar de la fórmula.
y luego pues redujeron la cantidad de zinc, se vio que no reducía el beneficio, y mantuvieron cobre, también mantuvieron vitamina E, aunque era un poco controvertido porque hay estudios que hablan de un aumento de la tasa de cáncer de próstata con suplementación en vitamina E. Sin embargo, en este ensayo clínico no se ha confirmado que aumentara la tasa. Y bueno, también probaron con DHA y EPA, que son dos omega 3 de cadena larga, que son los que necesitamos en la retina para el desarrollo y mantenimiento de la salud de la retina. Sin embargo, vamos a pasar por favor a la siguiente. No se ha podido confirmar que la suplementación en omega 3, en este ensayo clínico al menos, porque luego hay muchos otros estudios que no son este ensayo clínico, que sí que demuestran beneficios del omega 3 y de otras muchas moléculas, pero en este ensayo en concreto, la conclusión a la que llegaron es que hay que potenciar, como os diré en las conclusiones, una dieta rica en omega 3, que ya os adelanto que tienen que ser de origen marino, porque el ALA, que es el procedente de los vegetales, como el lino, las semillas de chía y todo eso, pues tiene una absorción muy pequeña y se transforma de forma muy deficiente en los ácidos grasos omega 3 de cadena larga, que son el EPA y el DHA, que son los que realmente necesita nuestro sistema nervioso y nuestra retina. De manera que si no quieres tomar pescado graso, que además debe ser de tamaño pequeño para que no contenga muchos metales pesados, pues puedes optar por los ácidos omega 3 procedentes de las algas. Pero el lino no sirve como suplemento de omega 3 en degeneración macular. Tendrá otros beneficios de fibra, que es prebiótica, para el ritmo intestinal, el colesterol y mil cosas, pero no para la degeneración macular. Entonces, cuando han visto que la luteína y zeaxantina mejoró en un 10% el 25% previo que ya tenían de beneficio los pacientes. Eran pacientes que en la primera fase del ensayo mostraron una mejoría del 25% en cuanto a progresión de MAE avanzada, y con la luteína y zeaxantina en esas dosis concretas, que no todos los suplementos contienen esa dosis, que eso es importante, que tengan esa regla. Si queremos hacer medicina basada en la evidencia, cualquier cantidad puede ser que les venga bien, pero que haya un ensayo clínico que demuestre el beneficio tiene que ser en las dosis de la fórmula ARES-2. Entonces han visto que eso, que al añadir luteína y zeaxantina mejoraba mucho más el resultado de progresión. Vamos a pasar, por favor. ¿En qué pacientes podemos indicar la suplementación? Pues en pacientes sanos no está indicado. En pacientes con DMAE incipiente de la categoría 1, de los que tienen drusas pequeñas, tampoco se ha demostrado. Otra cosa es que, bueno, si el paciente se lo puede permitir, tiene antecedentes familiares, pues se ha visto que estos suplementos no tienen toxicidad ni tienen grandes problemas de interacciones farmacológicas, ni con anticoagulantes dependientes de vitamina K, ni dan problemas en general. Entonces, no están contraindicados en pacientes sanos, pero tampoco les vamos a indicar a los pacientes que hagan un desembolso, que ninguno de estos suplementos están financiados, pues si no los necesitan, ¿no? En la categoría 2 tampoco. Entonces, solo en la 3 y 4, bueno, en la 2 sí, en la 2 sí ya, perdón, en la 2 sí está indicado, pero sobre todo en la 3 y en la 4 unilateral, porque cuando el paciente ya tiene una DMAE avanzada en un ojo, si le suplementamos podemos frenar la progresión del otro, pues sí estaría también indicado. Entonces, en la única categoría de DMAE que no lo indicaríamos es en la categoría 1. ¿Qué ocurre? Pues que en los pacientes que tienen DMAE avanzada muchas veces no nos acordamos, porque ya están recibiendo inyecciones intravítreas, ya vienen a seguimiento y dices, bueno, pues está tan terminal que ¿para qué le voy a recomendar suplementación? Bueno, pues yo pienso que eso es un error, que hay que suplementar al paciente que tiene ya categoría 4 en un ojo para prevenir
que progrese, no lo va a evitar porque esto es inevitable, esto no es una cura, simplemente retrasa la progresión de la enfermedad. Entonces, pasamos a la siguiente. ¿Qué otras moléculas que, aunque no estuvieran incluidas en el ensayo clínico del AREDS, sí han demostrado un efecto antiinflamatorio y antioxidante, con bastante evidencia científica? Lo que ocurre es que no hay ningún ensayo clínico prospectivo, ni creo que lo vaya a haber por temas, pues múltiples temas, ¿no? Es difícil hacer un ensayo clínico de intervenciones en el estilo de vida de los pacientes, que no tengan sesgos, que sean prospectivos, sobre todo porque son muy caros, tienen que ser N muy grandes y es difícil encontrar quien vaya a hacer un patrocinio cuando los suplementos además no son muy caros, ¿no? Lo que se ha visto es que la vitamina D está muy relacionada con los procesos degenerativos y de inflamación, que eso lo estamos viendo casi en todas las disciplinas de la medicina, y es un déficit muy frecuente en la población. Hasta el 80 o 90% de la población se ha visto, con motivo de la revisión que han hecho con el COVID, que hay un déficit de vitamina D. Y se cree que hay una implicación del metabolismo del calcio en la degeneración macular. También se ha visto que moléculas como el resveratrol, aminoácidos como la taurina y algunas especias, extractos de especias como la curcumina de la cúrcuma, el azafrán, e incluso otros fármacos que estamos utilizando a diario, que se están investigando, que pueden tener un efecto beneficioso en estos pacientes, como pueden ser la metformina, la fluoxetina, las estatinas, etcétera. Y lo que os comentaba, que hay que potenciar el consumo de omega 3, pero no es necesario a través de suplementos, sino a través de la dieta sería suficiente. Yo en el tema este de la dieta os quiero recordar que la famosa dieta mediterránea no la cumple nadie prácticamente, y en España hay mucha tradición de consumir muchas féculas y patatas, pan y todo eso, que desplaza a otros alimentos mucho más interesantes desde el punto de vista de los micronutrientes, y que hay mucha gente que no le agrada el pescado graso, y todo eso hay que tenerlo en cuenta porque es difícil llegar a estas cantidades. No sé si se ve bien, que quizás se ve muy pequeño, ¿no? En esta imagen podéis consultarla porque está publicada. ¿A qué equivale, por ejemplo, 10 miligramos de luteína? Pues que tendrían que comer una cantidad diaria de verduras tan variadas. Es una cesta de la compra tan difícil de llevar a cabo, hacerlo bien, que es casi imposible. Y más pacientes mayores que ven mal, que tienen problemas de movilidad en muchas ocasiones, que están medio depresivas. Depresivas hablo más porque son más mujeres, pero los hombres igual. Entonces, es difícil llegar a estas cantidades. ¿Qué os puedo decir? Que si el paciente tienes una garantía de que tiene una dieta excepcional, pues a lo mejor yo no le recomendaría suplementación, o si tiene muchos problemas económicos, pero vamos, que si tiene problemas económicos tampoco va a comer bien. Y es una pena que, teniendo una herramienta que es inocua y que forma parte de la nutrición, que le beneficia a la retina, pero que de forma colateral beneficia al sistema nervioso, al sistema cardiovascular, a todo el organismo, porque lo que beneficia a la retina probablemente beneficia a todos los órganos, pues una pena que no suplementemos cuando más del 25% de progresión se va a frenar. Vamos a pasar a la última, por favor. Entonces, aparte de dejar de fumar, a potenciar la dieta mediterránea, con los comentarios que os he hecho para que reflexionéis. Incluso, si os fijáis, a los pacientes ingresados a veces le dan de merendar leche con galletas. Entonces, es que es nuestra cultura, la cultura española o mediterránea. Lo que os han comentado ya de las gafas de sol, los antioxidantes en la dieta y en la suplementación, y la rejilla de Ansler y revisiones periódicas. Y una cosa que no pone aquí, que es que se muevan, la actividad física, que es muy importante también. ¿Vale? He hecho un resumen, no quiero extenderme más, ¿vale? Así que muchas gracias por vuestra atención. Muchas gracias a ti, Elena. Me ha encantado, porque además yo soy una gran defensora de la importancia de la alimentación, que no se la damos lo suficiente, así que me ha encantado tu charla.
Pasamos al siguiente ponente entonces, que es el doctor Gustavo Fernández Vaca, del Hospital Regional Universitario Carlos Haya, en Málaga, que nos va a hablar del tratamiento actual de la DMAE y qué es lo que nos va a traer el futuro. Vamos a entrar, como ya hemos comentado, en un aspecto, digamos, puramente terapéutico en cuanto a la DMAE neovascular, y de manera muy breve, en los próximos 15 minutos, pues voy a intentar definir cuál es la situación actual en el tratamiento de esta enfermedad para posteriormente pasar a definir de manera también muy rápida cuáles son, pues, las 3 opciones principales que tendremos en el futuro para tratar esta enfermedad. De acuerdo. En cuanto al tratamiento de la DMAE, como sabéis, pues nosotros utilizamos inyecciones habitualmente repetidas de fármacos antiangiogénicos. Estos fármacos van a bloquear una serie de dianas, una serie de factores, de las cuales el principal es el subtipo A del VEGF, del factor de crecimiento del endotelio vascular. Esta proteína está directamente implicada en la proliferación de células endoteliales, vasculares, de células estromales, y que adopta diversas isoformas a nivel espacial, y todas ellas son bloqueadas por todos los fármacos que vamos a ver. Con ello, pues conseguimos una disminución de la exudación y también una estabilización de la pared de los neovasos, de estas membranas neovasculares que forman parte de las lesiones que tienen estos pacientes con DMAE neovascular. También tenemos el factor de crecimiento placentario y la angiopoyetina 2, que también, bueno, pues son bloqueados por algunos otros fármacos que vamos a ver. Actualmente, ¿cuáles son los medicamentos que tenemos en España aprobados para el tratamiento de la DMAE neovascular? Pues fundamentalmente 2, que los vemos muy rápido porque ya se han comentado al principio. En primer lugar, el ranibizumab o Lucentis, que es el primero que apareció allá por el año ya 2006. Es un anticuerpo monoclonal que bloquea el subtipo A del VEGF, es uso intravítreo, y bueno, el régimen terapéutico es el que veis ahí. En primer lugar, una fase de carga con 3 inyecciones mensuales, este fármaco, y posteriormente, durante el resto de la enfermedad del paciente, una fase de mantenimiento en la cual podemos usar distintas estrategias, por ejemplo, un régimen fijo mensual, un régimen según actividad o prorrenata, o un régimen en tratar y extender, que creo que en DMAE es el más extendido, en la cual pues, nosotros podemos extender o acortar el intervalo entre las inyecciones según exista o no actividad en las visitas. Además de este medicamento tenemos el aflibercept o el Eylea. Este surgió posteriormente gracias a los ensayos MIU 1 y 2. Bueno, y como veis ahí es una proteína de fusión que combina la porción FC de la IgG y también dominios de los receptores celulares. Bloquea tanto el VEGF como el factor de crecimiento placentario. El régimen terapéutico igualmente es una fase de carga con 3 inyecciones mensuales, y la fase de mantenimiento, si escogemos un régimen fijo, en el caso de la Eylea no son necesarias inyecciones mensuales, sino que se realizan cada 2 meses, y también se puede adoptar una estrategia en treat and extend. Este fármaco también en estudios más recientes ha dado buenos resultados utilizando inyecciones en Q12, que sería cada 12 semanas o cada 3 meses, y también incluso en Q16 o cada 16 semanas, inyecciones cada 16 semanas. Con estos 2 fármacos nosotros estamos manejando la DMAE neovascular, los edemas maculares diabéticos, los edemas maculares secundarios a las oclusiones venosas retinianas y otra serie de indicaciones menos frecuentes, con lo que, como estamos prácticamente todos prácticamente saturados, las unidades de terapia intravítrea al límite. Entonces, pasando ya a la segunda parte de la presentación, pues vamos a definir cuáles son los fármacos con los que vamos a contar en los próximos meses o poco tiempo, incluso años. El objetivo principal es, lógicamente, inyectar menos. Necesitamos fármacos que tengan una mayor duración dentro de lo que es la cavidad vítrea de nuestros pacientes. Entonces, el primero de ellos, que ha sido recientemente aprobado por la FDA, sería el Port Delivery System o PDS de ranibizumab. Esto no es un tratamiento en inyecciones como tales, sino que es un implante. Es un implante que queda colocado, como veis en los dibujos, a través de la esclera,
realizando en quirófano, hay que meter al paciente en quirófano, una esclerotomía. Entonces, este implante queda recubierto tanto por la conjuntiva como por la cápsula de Tenum. Nosotros podemos rellenarlo periódicamente con un dispositivo, no son agujas normales, es un dispositivo especialmente diseñado para rellenar este reservorio. El medicamento se va liberando por ósmosis a la cavidad vítrea, teniendo unos niveles bastante estables de ranibizumab dentro del ojo. En los ensayos pivotales, en este caso el estudio ARCWAVE, bueno, pues se compara, son ensayos de no inferioridad y se comparan el PDS de ranibizumab junto con el Lucentis mensual. El PDS se rellenaba cada 24 semanas. El objetivo principal pues, es evaluar la no inferioridad en cuanto a agudeza visual y también ver el efecto, digamos, anatómico. Para acortar, no tenemos tampoco mucho tiempo, se consigue el objetivo principal de no inferioridad en cuanto a la agudeza visual y también en cuanto al nivel anatómico, a la disminución del espesor macular. Lógicamente, pues se ponen muchos menos tratamientos, 5 veces menos tratamientos hasta la semana 40. Y más del 90% de los pacientes tratados con el PDS no recibieron tratamiento suplementario. Fue en general bien tolerado. Lo que pasa es que, en mi opinión, tendríamos que ver, en cuanto empecemos a usarlo, a la larga con los años, cómo se tolera ese implante en esa zona en concreto. Paso, en los dos siguientes fármacos, paso un poco por encima porque no vamos a contar con ellos. El Abicipar es un antiangiogénico también, pero no es un anticuerpo, sino que es una proteína DARPin que mimetiza a los anticuerpos. Y fue uno de los primeros tratamientos que se testaron para inyecciones cada 3 meses. Desgraciadamente hubo algunas incidencias en cuanto a uveitis, inflamación intraocular, y por esas y otras razones se detuvo el desarrollo de este medicamento. El Convercept, también para que os suene, es curiosamente el antiangiogénico que está aprobado para la edema neovascular desde 2013 en China. También es una proteína de fusión recombinante y sus ensayos clínicos pivotales, tanto el PANDA 1 como el PANDA 2, han sido detenidos, con lo cual pues, no vamos a contar, por lo menos en un futuro próximo, con este medicamento en nuestro medio. Probablemente sí con el Brolucizumab. El Brolucizumab es el antiangiogénico nuevo de la casa comercial Novartis y su principal ventaja es su pequeño tamaño. Es muy pequeño, entonces pues, nosotros conseguimos una mayor concentración del fármaco en una sola inyección, una mayor penetración en el tejido retiniano y la coroides y también un rápido aclaramiento sistémico del medicamento. Los ensayos clínicos son el Hawke y el Harrier, en el cual se comparan, como veis aquí, diversas dosis, 3 y 6 miligramos de Brolucizumab con el Aflibercept, con el Eylea, que este es, como sabéis, en inyecciones cada 2 meses. Entonces, muy fácil, pongo el... De entrada, los pacientes con Brolucizumab se pinchan cada 3 meses. Pero en cada punto que veis aquí, en el que sale un ojo, evaluamos la eficacia, la actividad. Si en alguno de esos puntos vemos que hay actividad, a los pacientes se les pasa a un régimen cada 8 semanas durante el resto del estudio. ¿Y cuántos pacientes aguantan el primer año aquí arriba, en cada 3 meses? Pues aproximadamente algo más de la mitad, algo más del 50%. Las curvas de los que acaban el primer año inyectándose cada 3 meses, que son, como he dicho, algo más del 50%, pues prácticamente el 80% siguen aguantando el segundo año igual, pero no todos. Hay otro porcentaje que hay que inyectar con más frecuencia. En cuanto a las curvas de la evolución de la agudeza visual, pues son muy parecidas entre los dos grupos. De Brolucizumab y también en comparación con el Aflibercept, con lo cual se consigue también el margen de no inferioridad. Y en cuanto a las curvas de disminución del espesor retiniano gracias al tratamiento, pues también son muy similares, aunque sí parece que según estos estudios por lo menos las curvas de disminución en cuanto al Brolucizumab son un poco más planas en relación a las de la Aflibercept, que son un poquito más en zigzag.
Es la única diferencia en principio. En general, es un fármaco que ha dado una buena eficacia a nivel anatómico, pero su principal inconveniente, yo creo que es la parte, digamos, que más alarma o polémica ha surgido, pues ha sido desde el punto de vista de la seguridad, ya que en una fase post-comercialización del medicamento, cuando ya se estaba usando, fundamentalmente en Estados Unidos, se publicaron algunos casos de vasculitis retiniana presumiblemente asociadas al brolucizumab. De manera que hubo que constituir un comité de seguridad externo a la casa comercial y volver a analizar lo que eran todos estos efectos adversos que se detectaron en el HAWK y en el Harrier. Se actualizó la ficha técnica de manera que pues, se vio ya que alrededor del 5% de casos de inflamación intraocular y 4 casos aquí, 4 casos aquí y 2 aquí, 8 casos de oclusiones arteriales retinianas en prácticamente algo más de 1000 pacientes. Entonces, bueno, son pocos casos, lo que pasa es que algunos de ellos tuvieron una pérdida de visión permanente de más de 15 letras. Normalmente estas afectaciones retinianas, que fueron no solo oclusiones arteriales, sino también vasculitis, seguían a la inflamación intraocular. O sea, primero solía detectarse la inflamación intraocular y normalmente después era cuando teníamos esas otras complicaciones. Y también decir que se detectaban en los primeros meses. Normalmente eran complicaciones que se detectaron en los primeros meses de tratamiento, habitualmente en los primeros 6 meses. Entonces, bueno, pues nosotros intentamos formular una serie de preguntas y al responderlas formular unas recomendaciones para el uso del brolucizumab de manera segura. Entonces, vamos a ver cuáles son las causas fundamentales de estos efectos adversos. Pues se piensa que probablemente es autoinmune, con formación de inmunocomplejos a nivel local. ¿Hay pacientes con mayor riesgo? Esto es desconocido, pero bueno, sí que estamos teniendo algunas experiencias a nivel, bueno, fundamentalmente se han presentado en el Euretina recientemente la detección de anticuerpos anti-brolucizumab, tanto neutralizantes como no neutralizantes, o anticuerpos antidroga, y estos títulos de anticuerpos han sido muchísimo más altos en los pacientes que desarrollaron complicaciones en relación con los grupos controles que no tuvieron ninguna complicación. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer para reducir la incidencia de estas reacciones al usar el brolucizumab? Pues no tratar pacientes con antecedentes de inflamación intraocular. Se recomienda que por lo menos hayan pasado 12 meses, hacer una exploración oftalmológica antes de la inyección, mirar a ver si hay algún signo inflamatorio, un Tyndall, cualquier cosa, y si lo encontramos, no utilizar el brolucizumab. También instruir al paciente sobre los síntomas de una posible reacción adversa, por ejemplo, un enrojecimiento, una pérdida de visión, moscas volantes, y crear un circuito de rápida atención y tratamiento, ya que si los tratamos con prontitud, probablemente evitemos las complicaciones retinianas graves que pueden surgir, aunque de manera muy rara, excepcional, pero que se han descrito. También se recomienda evitar inyectar ojos únicos. Y por último, ¿cómo se deben tratar estas reacciones? Pues se trataban con esteroides, dependiendo de la localización de la reacción, pues bien tópico o bien sistémico. De acuerdo. Esto en cuanto al brolucizumab, y ya por último, para terminar, vamos a entrar en lo que es el faricimab, que quizás es el que va a llegar un poquito más tarde, pero que en mi opinión es muy prometedor. El faricimab es un anticuerpo bioespecífico que se une tanto al VEGF como a la angiopoyetina 2, de manera simultánea. Sus ensayos clínicos pivotales eran el Tenaya y el Lucerne, y también se comparaban con el aflibercept cada 8 semanas. Entonces, os señalo también, muy rápido, en los grupos de faricimab se realizaban 4 inyecciones mensuales, hasta la semana 12. Después se evaluaban a los pacientes en la semana 20. Si había actividad en la semana 20, todos estos pacientes que tenían actividad se pinchaban cada 2 meses durante todo el estudio. Si no había actividad en la semana 20, se evaluaban en la semana 24. Si había actividad, entonces estos eran los que se pinchaban cada 3 meses. Si no había actividad ni en la semana 20 ni en la semana 24, entonces los pacientes se pinchaban cada 4 meses.
que es lo que se busca con este medicamento, inyectar cada 16 semanas, en Q16. ¿Qué porcentaje de pacientes aguantaban en Q16? Pues prácticamente el 45%. Pues son resultados muy buenos. Y al menos que aguantasen en Q12, pues el 80%. Con lo cual el 80% de los pacientes aguantaban al menos un régimen de inyecciones cada 3 meses. Todo en relación siempre comparándose con el gol estándar según este estudio, que es el Eylea, el Aflibercept, cada 8 semanas. Y estos son, para terminar ya los resultados. El faricimab demuestra no inferioridad en cuanto a agudeza visual y también en cuanto a la disminución del grosor macular, en comparación con el Aflibercept. El número de inyecciones medias fue menor en el grupo de faricimab y las tasas, que es también algo muy importante, las tasas de inflamación intraocular, pues afortunadamente de momento son muy bajas. Con lo cual es un fármaco muy prometedor. Para responder a esta pregunta, ¿qué nos traerá el futuro? Pues seguramente estos 3 medicamentos que se añadirán a los que ya tenemos. Tanto el PDS de ranibizumab ya ha sido aprobado por la FDA recientemente, tener en cuenta que son implantes que tenemos que realizar quirúrgicamente, por lo menos al principio. El brolucizumab, buena respuesta a nivel anatómico, pero que todavía tenemos que resolver o manejar con eficacia las cuestiones de seguridad, que probablemente lo conseguiremos. Y el faricimab, fármaco muy prometedor, porque el objetivo son inyecciones cada 4 meses y conseguimos que el 80% de los pacientes se pinchen cada 12 meses, al menos según los ensayos clínicos pivotales. ¿De acuerdo? Y ya está, eso era todo por mi parte. Muchas gracias. Pues muchas gracias a ti, Gustavo. Voy a dar ya paso a nuestro compañero José María Erce Vega, que es óptico optometrista en Cádiz, en Multióptica Iglesia, y nos va a ayudar a entender un poco más esas ayudas ópticas que hay en DMAE avanzada. Buenas noches a todos. ¿Se me escucha bien, Marta? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Vale, pues gracias a Valle y a ti por la oportunidad de contarnos un poquito nuestro trabajo diario en nuestras ópticas. Para situarnos un poquito de forma rápida, y no quiero aburriros demasiado, la baja visión es donde falla todo lo que ya conocemos como gafas convencionales, lentes de contacto, tratamientos médicos y cirugía. Engloba más o menos una agudeza visual entre 0,12 y 0,30 o campos visuales iguales o menores de 30 grados. La ceguera legal, es decir, para afiliarse a la 11, estamos hablando de agudezas visuales de 0,1 menores y campos visuales menores o iguales de 10 grados. Alrededor de un 3% padece baja visión. ¿Qué es lo que nos encontramos? Los síntomas más frecuentes que nos encontramos en nuestros gabinetes, pues básicamente como número 1, la lectura es la reina, es decir, es cuando empezamos ya a comprometer las tareas cotidianas, sobre todo la lectura, ver televisión, imposibilidad de ver caras, muchos problemas de deslumbramiento. Es muy frecuente encontrarnos con problemas de deslumbramiento de diferentes grados y sobre todo el tránsito luz-oscuridad, oscuridad-luz, es decir, ese paso de salir de casa a la calle, sobre todo en sitios como Cádiz, que tenemos mucha luz natural, y el paso de la calle al supermercado o a la taberna a tomarse un café, realmente ese paso se hace muy problemático. Tenemos alguna solución que por lo menos les ayuda. Lo que ya se ha comentado, dificultades a la hora de ver los escalones, los bordillos, los obstáculos, realmente, en definitiva, problemas de orientación y movilidad, ¿no? ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué herramientas utilizamos en nuestros gabinetes? Básicamente, yo destacaría que hay 4 tipos de ayudas, los vamos a ir detallando paso a paso. Hablamos de filtros, lupas, adiciones altas y microscopios, ¿vale? Y telescopios. Los filtros, ¿qué son los filtros? Pues no son otra cosa más que unas lentes con un determinado corte de longitud de onda, con un determinado color. Es decir, prácticamente trabajamos con flipper, que prácticamente los tenemos aquí. De manera subjetiva vamos a trabajar con el usuario para que mejoren el contraste y reduzcan el deslumbramiento. Ese deslumbramiento que no solo se produce en la calle, sino que se produce también en la cocina de su casa. Es decir, en interiores también estamos acostumbrados a ver muchos problemas, a escuchar muchos problemas de deslumbramiento. Somos partidarios siempre de probar los filtros en cada terreno. Quiero decir, las lentes solares prácticamente se van a probar siempre en exteriores, a luz natural, y prácticamente los filtros para interiores selectivos los utilizamos en las condiciones más parecidas a las que después van a trabajar, ¿vale? El rango de corte de longitud de onda es muy variado, va desde el amarillo más palidito hasta el rojo intenso, que se utiliza en algunos casos retinosis pigmentaria, muy poco usado, y los polarizados van
de grado 1 a grado 3 entre un 60 y un 85% de oscuridad. Importante, sí somos muy pesados con el formato de la gafa. Es importante que la incidencia lateral, así como la superior, se adecue a una montura que sea capaz de bloquear esa incidencia lateral, que a veces es más molesta incluso que la propia incidencia frontal. Es importante, por tanto, la selección del marco y la montura, que para eso tenemos unas monturas de los fabricantes que nos ayudan mucho en ese sentido. También es importante, por supuesto, dotar a las lentes de tratamiento antirreflejante y, como también se ha dicho, pues, sobre todo en el caso de las solares polarizadas, es decir, tratar de mirar un poco más allá, no reducir el deslumbramiento, que también, sino también ver un poco a medio y largo plazo la posibilidad de frenar que esta DMAE vaya avanzando, ¿no? O por lo menos colaborar en ese sentido. Aquí tenemos un poquito los diferentes formatos que os he enseñado y una gráfica del espectro de luz visible donde se ven todos los cortes de longitud de onda en los que vamos a trabajar para seleccionar en cuál de ellos el usuario está mejor. Una ayuda que destaco aquí, porque es un poquito una mezcla de varias cosas, se llama Scoop y básicamente es una ayuda específica para DMAE, por eso la he querido comentar. Consta de un filtro selectivo, es un 450, tiene un pequeño aumento, una magnificación del tamaño de la imagen que puede variar entre 3 y 5% de tamaño de imagen. Tiene un prisma, le explicaremos cómo funciona el prisma, tratamiento antirreflejante y la corrección del usuario que también se puede incorporar. El prisma lo que se trata de alguna manera es de desplazar la imagen de la zona de la mácula a una zona paramacular que prácticamente tenga un poquito de menor borrosidad. Es decir, lo que tratamos es de decir, bueno, aquí estoy viendo mal esa imagen, voy a tratar de desplazártela a una zona de retina que tendremos que averiguar dónde está, claro está, donde tengamos una imagen menos borrosa, ¿vale? Nos metemos en el campo de las lupas. Bueno, las lupas son la ayuda más utilizada, la más sencilla, la más económica, la más versátil. Hay formatos infinitos, como comentario, porque muchos de vosotros lo sabéis, pero a lo mejor para algunos de vosotros es nuevo. Las lupas se miden en aumentos, lo que llamamos los por, 1 por, son 4 dioptrías, de manera que una lupa de 3 aumentos, si la metemos en un fronto, nos daría más 12 dioptrías, ¿vale? Es importante la explicación y el manejo de la ayuda, es decir, es muy importante adiestrar al usuario cómo se utiliza, de qué manera, y prácticamente las más usadas son las plegables de 3-4 aumentos, que son las más versátiles, ¿vale? Aquí vemos también, tenéis un abanico de posibilidades, la lupa de lectura, la que está abajo a la izquierda, se utiliza mucho para costura, para las señoras, y la verdad que va francamente bien. Nos metemos en el mundo de las altas ediciones. Bien, toda la vida hemos trabajado con edición de 2,50 a 40 centímetros y en el mundo de la baja visión, especialmente en DMAE, que es lo que nos ocupa, empezamos a trabajar a partir de ediciones de 4. Ediciones de 4 a una distancia de trabajo de 25. Es decir, muchas veces cuando la lectura ya se está empezando a comprometer, y sí que es cierto que nos encontramos con mucha frecuencia estos casos, verdaderamente con una edición de 4, una edición de 5, una edición de 6, ya realmente adiestrando al usuario que la distancia de trabajo ha de ser más corta, la iluminación, usar atril, etcétera, una serie de detalles que después hablaremos, prácticamente ya ese usuario puede empezar a leer que es su principal objetivo, ¿vale? Pueden ser monofocales, pueden ser bifocales. Ya el otro día en el Congreso de Baja Visión que hay bianual nos comentaban que existen progresivos con ediciones hasta 6, esto ya se ha quedado obsoleto, estos progresivos de ediciones de 4, es decir, ya tenemos la posibilidad de que los fabricantes nos hagan progresivos con ediciones de hasta 6, que hace meses era prácticamente impensable. No los hemos probado y no puedo hablar muy fuerte de si funcionan bien o no. Prácticamente es importante en el caso de las ediciones altas discriminar si se trabaja mejor con uno o con dos ojos, es decir, cuando hay una agudeza visual marcadamente mejor en un ojo que en otro, muchas veces se trabaja mejor a nivel monocular que a nivel binocular. Por tanto, lo que solemos utilizar es una lente esmerilada en el ojo de peor visión. Normalmente para esto utilizamos la rejilla de Hassler, que nos dice un poquito cómo trabaja mejor, si a nivel monocular o a nivel binocular. También es cierto que a partir de 12 dioptrías prácticamente la visión binocular es imposible, a pesar de que se utilizan prismas de convergencia para hacer un poquito más sencilla la convergencia de distancia de trabajo tan cortas, ¿vale? Telescopio los voy a pasar por alto porque cada vez se utilizan menos, pero sí que es cierto que se utilizan sobre todo en 11 para orientación y movilidad y con las tecnologías nuevas que después veremos casi a extinguir, ¿vale? Ayudas electrónicas. Aquí se abre un mundo fascinante y con unos cambios vertiginosos que lo de ayer ya hoy es antiguo. Normalmente cuando las agudezas visuales ya empiezan a estar comprometidas de verdad, cuando hablamos de 0,2 hacia abajo, es la solución ideal
La óptica tradicional por debajo del 0,2 realmente no funcionan bien, hay que decirlo con toda franqueza. Entonces nos vemos obligados a trabajar con lupas electrónicas. Se consiguen aumentos hasta de 40 dioptrías, tiene la posibilidad de cambiar el contraste blanco-negro, negro-blanco y nos dan un montón de versatilidad. De manera que el único inconveniente es el precio, que afortunadamente poco a poco van bajando, y la destreza que se necesita para manejarlo, claro está. Os paso por encima un poquito la cantidad de gafas electrónicas que estamos trabajando ya. Básicamente todas se consiguen aumentos espectaculares de 30, de 40 aumentos. En algunos casos también se consiguen ampliaciones de campo, en el caso de los glaucomas, que realmente verdaderamente van muy bien. Cada uno tiene su parte positiva y su parte negativa. Algunas son muy pesadas, otras son muy caras, pero en general realmente la verdad que son bastante aparatosas. Quizás por destacar una, y esta prácticamente estamos trabajando ya con ella, y aquí tengo una en la mano. Este dispositivo es el más sencillito de usar. Hay dos tipos, uno que es solamente de lectura, es decir, hace una congelación de imagen y prácticamente auditivamente está leyendo ese usuario el texto que se pone delante, y hay otro un poco más complejo que es la Orca Maya i2, que prácticamente lo que hace incluso reconocimiento facial de caras, reconocimiento de objetos y un montón de posibilidades que se nos abren por delante. La parte que empezamos ahora de entrenamiento y rehabilitación quizás sea la más importante de todas, es decir, nos podemos comer el coco en hacer un análisis técnico exhaustivo de una ayuda fantástica visual, pero sí no hay un entrenamiento, si no hay una rehabilitación posterior, es decir, si no enseñamos cómo se conduce, porque el coche sea muy bueno, al final no vamos a trabajar en condiciones. Entonces, basamos 3 pilares: entrenamiento, rehabilitación y prácticamente aprovechar así el máximo de su resto visual, ¿vale? Voy a hacer una cosa, no me deja ver la parte... Bueno, en principio, seguimos. Nos basamos en los pilares de explicar en qué consiste la ayuda, es decir, de manera física en el gabinete vamos a hacer que el usuario toque, que trabaje, le vamos a explicar cómo funciona, le vamos a explicar prácticamente cómo ha de ser el espacio donde él va a trabajar, y después hablaremos un poquito de esto. Y también nos gusta que traiga cosas de casa, ¿no? La costura, la factura de la luz, los diarios, las cosas que habitualmente él va a trabajar, para que sea lo más óptimo posible, ¿no? Así vamos a conseguir sacar el máximo partido de la ayuda y que no acabe en un cajón, que es lo que nosotros no queremos. Por ejemplo, un caso típico, ¿no? Aquí hablamos prácticamente de una edición de 6. Importante lo que comentaba antes, la iluminación de la sala, que no deslumbre, pero que hay una iluminación directa sobre el texto, sobre la tarea que estamos realizando. Un atril, nos gusta mucho utilizar atril porque nos va a dar la libertad de tener las manos libres. A esa distancia de trabajo tan corta, el atril es muy útil y realmente nos permite también que la altura de la silla y la distancia de trabajo lo podemos manejar. Y aquí, con una edición de 6 a 18 centímetros, esta mujer que llevaba meses sin leer está siendo capaz de trabajar y leer perfectamente, ¿no? La rehabilitación, ¿qué se trata? Pues muy, entre comillas, digo, muy sencillo. Es decir, lo que tratamos es de buscar la zona de menor borrosidad, de manera que una vez hechas una serie de pruebas, como veis aquí, un caso típico de DMAE, la zona central está afectada y la zona periférica está trabajando bien, ¿no? Lo que tratamos es de primero localizar una serie de pruebas cuál es la zona de menor borrosidad, el punto retiniano preferente, y entrenar al usuario a utilizarlo. Es decir, lo hacemos de manera monocular, después binocular, y esto no es fácil porque, claro, el que lleva prácticamente toda su vida mirando de una determinada manera, hemos de ser capaces de entrenarlo para que, si quiere mirar la cara de su hija, a lo mejor le tiene que mirar al hombro derecho y mirarle por el rabillo del ojo, y así lo consigue ver. Esto es trabajo, trabajo, trabajo. Es decir, es entrenar esa posición de mirada y también hacerlo en fase de estática, digamos, y otra dinámica, ¿no? Normalmente hacemos una prescripción en el gabinete, se entrena con él de manera exhaustiva y después se mandan, entre comillas, tareas para casa, para que realmente se vea que esa ayuda está sirviendo y que esa rehabilitación está siendo efectiva. Ya esto es un poco prácticamente para los acompañantes, que también son parte vital del éxito o el fracaso de la ayuda y de que todo funcione. Nos gusta hablar a la hora de hacer tareas domésticas, potenciar los contrastes. Fijaros qué cosa tan sencilla. Imaginaros que la mesa de su cocina es oscura, pues que utilicen cubiertos de color blanco, platos de color blanco, de manera que todo sea mucho más fácil de contrastar, que no haya tantos accidentes y tantos problemas.
Si prácticamente vamos a comer arroz, pues que el plato sea oscuro para que el usuario sea más fácil de localizar. A nivel de seguridad, por supuesto, tener puertas cerradas, ventanas cerradas, las sillas guardaditas dentro de su sitio, es decir, hablamos más bien de un tema de seguridad puro y duro, y prácticamente siempre, en la medida posible, no dejar obstáculos en los pasos donde el usuario con DMAE se va a manejar, porque así evitaremos muchísimos problemas. En definitiva, nuestra conclusión es un compromiso de manera que tanto médicos de atención primaria, oftalmólogos y ópticos optometristas estamos en el mismo objetivo común. Ya se ha hablado de mejorar en la medida de lo posible con nuestros trabajos la calidad de vida de nuestros pacientes. Me pongo y pongo a todo mi equipo a vuestra disposición para cualquier cosa que queráis y en lo que podamos colaborar, absolutamente a vuestra disposición. Muchas gracias por todo. Pues muchas gracias, José, me ha encantado. Tengo alguna preguntilla que te voy a hacer luego, pero antes, mientras se van animando los alumnos que no han hecho todavía ninguna pregunta, mientras os vais animando a hacer cualquiera que queráis hacer, voy a aprovechar para agradecer, como siempre. Primero voy a agradecer a nuestro patrocinador, a Bayer, sobre todo a Maite, a Gema y a Patricia, que sin ella habría sido imposible la organización de este curso. Quiero dar las gracias a la Sociedad Andaluza de Oftalmología y al Colegio Oficial de Médicos de Cádiz por su aval científico y por su interés en este curso, un año más. Y también quiero dar las gracias a los ponentes, porque se han ajustado de una manera impresionante al tiempo, que no es lo normal, así que os lo agradezco y eso nos permite tener un poquito más de tiempo para el debate y para las preguntas. Si nadie se anima, yo quería hacerle una preguntita a Stani, que no sé si está por ahí. Aquí estoy. ¿Escucha? Vale. Sí, dime. Mira, Stani, una pregunta como si yo fuera una óptica, ¿vale? Yo, para que tenemos muchos alumnos que son ópticos, si yo me encuentro en la óptica con un paciente que viene a un cambio de gafas, y yo veo que no es posible la corrección con gafas, pero le empiezo a preguntar, incluso tengo por ahí un retinógrafo y le hago una retinografía y sospecho que puede tener una DMAE avanzada. ¿Cómo procedo? ¿Cómo debo proceder? ¿A dónde lo debo derivar y con qué preferencia? Pues mira, ya que hablas de óptica, yo voy a darle las gracias a una persona que está conectada en este momento desde Londres, que es precisamente una optometrista, exalumna mía, y a la que le agradezco enormemente que esté conectada, porque sé que ha hecho todo lo posible por hacerlo. Pues bien, yo creo que estamos un poco expresados en la presentación. Un óptico optometrista, yo, bueno, lo considero, como he dicho antes, un pilar importante a la hora de tratar este tipo de paciente y llevar este tipo de paciente, porque a veces es la primera persona que ve al paciente y la última persona que termina viéndolo, como ha dicho José, intentando sacar todo lo posible de ella para mejorar su calidad de vida. Bien, yo siempre le decía a mis alumnos de óptica que las cosas hay que decírselo al paciente de manera clara, no agresiva, entre comillas, para no suscitar en ella mucha ansiedad, pero ser claro, ¿no? Concretamente. Si a mí viene un paciente, tengo la posibilidad de tener en mi gabinete un retinógrafo y detecto con pues esos cambios que me están haciendo pensar que puede tener una degeneración macular precoz intermedia, porque se puede aplicar muy bien, dado todos los datos como para que un optometrista que puede estar habilitado perfectamente para interpretar lo que ve en una retinografía, decir, pues bueno, este paciente tiene toda la pinta de estar dentro del contexto de DMAE. Que sea una DMAE intermedia precoz o no. Pero el hecho de ver eso ya le tiene que dar pie a hacer una historia al paciente, una anamnesis que pueda hacer que pueda tener factores de riesgo A. Y siempre, les digo lo mismo, ante la menor duda, siempre deriva. Pero si te encuentras un paciente con una sospecha clara de degeneración macular asociada a la edad, a ese paciente, tú lo has dicho también, de forma rutinaria, a través de su médico de cabecera, si estamos en estadios de precoz intermedia, y si es una avanzada, quizá preferente. Si es una avanzada neovascular, está claro que es urgente.
y que hay que enviarlo, si no ese mismo día, al día siguiente a un servicio de urgencia del hospital de referencia. Y totalmente de acuerdo, muchas gracias, Tani. A Pues ti por ahora la le voy a pregunta. hacer la pregunta contraria a José. Porque yo te quería preguntar directamente, ¿cuándo enviamos al paciente? Porque, claro, yo a veces tengo la sensación un poco, yo que soy muy pro ayuda a la baja visión, tú lo sabes que te doy mucho la lata, eh, tengo a veces sensaciones encontradas. A veces creo que lo mando demasiado pronto, otras veces creo que estoy mandando ya a un paciente con una visión tan pobre que prácticamente no se va a beneficiar de la ayuda. Y no sé exactamente dónde está el límite. Te comento, Marta, con muchísimo gusto. A ver, yo lo que sí haré una petición que, a tenor de esto que acabas de decir, que a mí me parece, y a todo nuestro equipo nos parece clave, cuanto antes remitéis a los centros de baja visión, mejor. ¿Por qué? Porque no es lo mismo trabajar con una agudeza visual que ya nos llega a lo mejor de 0,2 o un 0,3 que una agudeza visual que empieza a ser limitante para ciertas tareas, pero que todavía tenemos destreza para entrenar capacidades y sacar el máximo resto visual, porque ya se encargará desgraciadamente el tiempo de que esa agudeza visual se nos vaya viniendo abajo. Entonces, respondiendo a esa pregunta, ¿cuanto antes mejor? Cuanto antes mejor, es nuestro trabajo y lo hacemos de mil amores y para eso estamos aquí, ¿vale? De manera que cuanto antes seamos capaces de empezar a trabajar con el usuario, mejor. Van a ser más fáciles las ayudas, se va a rehabilitar mejor, va a empezar a entrenar cuando todavía la capacidad visual es buena y podemos también adaptar las ayudas en función de la merma de agudeza visual que vaya apareciendo, que ojalá tarde muchos años, ¿vale? Eso en primer lugar. Segundo lugar, me ha parecido fantástico lo que acaba de comentar Stanislao, que realmente estamos todos en el mismo barco y nosotros a nuestro equipo le tenemos siempre muy inculcado que hemos de ser prudentes, pero a la par ser valientes. Fijaros qué contradicción, prudentes porque tenemos que saber cuándo termina nuestro trabajo y dónde empieza el vuestro, como oftalmólogos, pero tenemos que ser valientes en el hecho de que no se nos escape ni una. Quiero decir, a través de sospechas de agudeza visuales, rejilla de Hansler obligatoria, tenemos retino en varias ópticas, pero también es cierto que somos un poco prudentes a la hora de utilizarlo en el sentido de que no queremos molestar y que nadie se incomode en ese sentido. Yo hablo con toda franqueza, ¿vale? Una rejilla de Hansler nos puede decir muchas cosas e inmediatamente derivar, como bien habéis comentado. Otra cosa es ya que el protocolo posterior de médico de cabecera, etcétera, llegue a tiempo o no llegue, porque esa es la segunda parte. A veces remitimos al médico de cabecera, el médico de cabecera sabéis que a lo mejor tiene sus problemas para derivar a especialistas y no llega en el momento que a nosotros nos gustaría que llegara. Pero ese es un poquito nuestro objetivo y lo tenemos claro desde hace muchísimos años. Cuanto antes mejor y cuanto antes derivemos y con más seguridad mejor. No sé si he Muy contestado la bien. pregunta. Sí, perfectamente. Por ejemplo, otra pregunta que tengo para ti. Venga. A veces, a mí incluso también me ocurre que te mando mucha gente, pero a veces parece que están en tratamiento con anti-VEGF, ¿no? Con las inyecciones y nos parece que no es el momento de mandarlo. No sé si te parece que en ese momento, aunque estén en tratamiento, os lo podemos mandar para empezar ya con vosotros. Adelante, Marta, porque ya empiezan los problemas de fotofobia. Empiezan los problemas de que podemos empezar a trabajar con filtros selectivos. Podemos trabajar con gafas solares que te sean especiales para que la fotofobia, que muchas veces tú sabes que aparece cuando empezáis con esos tratamientos, empiecen a manejar ya cierto tipo de ayudas o por lo menos ver un poquito todo el abanico de posibilidades que se les queda delante, ¿no? Porque muchas veces hay una tierra de nadie ahí que realmente, claro, vosotros ya a lo mejor a veces habéis agotado todas las posibilidades quirúrgicas y médicas que tenéis a vuestra disposición y que lo hacéis de mil amores y tenemos un equipo cerca que sois fantásticos, lo tengo que decir. Y realmente nosotros ya podemos empezar a trabajar, podemos empezar a acompañarle. O sea, yo creo que es un proceso de acompañamiento de todo este problemón que nos ha caído encima a todos de la DMAE y podemos ser un poquito la mano que va a acompañarles en todo ese proceso. Y evidentemente nosotros vamos a ser los primeros que también digamos, oye, pero no me abandones el oftalmólogo, no me dejes las revisiones, que esto es sagrado, que somos tres pilares que tenemos que ir juntitos de la mano. O sea que nos parece en ese sentido genial. Perfecto, muy bien. Pues bueno, como, a ver, veo que nadie se anima aquí a hacer ninguna pregunta, yo sigo, porque yo tengo preguntas para todos. Elena, no sé si estás por ahí para contestarme a una pregunta un poco complicada, Sí. porque ya que has hablado de la suplementación, te mojas en la medida que tú puedas o quieras,
Pero yo tengo una pregunta. Entre los suplementos que tenemos en el mercado, ¿hay alguno o algunas características que te parezcan más interesantes para recomendarlos a los pacientes? Sí, mira, yo me fijo en que tenga luteína 10 gramos, de 10 miligramos y zeaxantina 2 miligramos, porque los demás puede ser que algo ayuden, pero como os comentaba, no me gusta hacer gastar dinero sin que haya una evidencia científica seria. Entonces, bueno, yo me decanto por marcas que cumplen con que tengan el ARES 2 en su fórmula y luego lo que ellos quieran. Si quieren meterle omega 3, que se lo pongan, que le metan taurina o vitamina D, resveratrol, lo que quieras, pero como mínimo que tenga la fórmula ARES 2 que lo cumpla, ¿sabes? Y no todas las marcas lo contienen. Y algunas de ellas pues necesitas 2 pastillas al día para llegar a la dosis y eso ya es mucho dinero. Entonces, yo creo que este conocimiento debería llegar también a las farmacias, porque yo le indico a mis pacientes las 3 o 4 marcas, que no tengo ningún interés comercial, las 3 o 4 marcas que yo sé que cumplen con ese mínimo, y luego a lo mejor en la farmacia, pues mira, me han dado esta otra, ¿qué te parece? Digo, mira, pues tómatela porque no te viene mal, pero si tienes que comprar otra, la próxima vez asegúrate de que sea con por lo menos luteína y zeaxantina en la dosis del ARES 2. Es lo que yo indico. Luego entiendo que ese ensayo clínico tampoco es que sea que contradiga otras moléculas más, que además posiblemente en los próximos años tengamos evidencia de que supere al ARES 2, pero es difícil que haga un ensayo clínico tan serio, ¿sabes? Entonces esa es mi recomendación. A ver, estoy viendo por aquí algunas preguntas. Mira, veo algunas que, bueno, pueden ser para todos los ponentes en realidad, porque me preguntan que a grosso modo qué porcentaje de pacientes se remiten al departamento de psicología, que sí que me parece también interesante este tema, y al departamento de baja visión. No sé qué opináis todos. Yo, si me permitís un pequeño inciso, tengo la suerte de colaborar de hace ya 7 o 8 años con la ONCE, con la delegación de Cádiz, y prácticamente es envidiable que el equipo multidisciplinar que tienen ahí lo tengamos en todos los ámbitos sociales, ¿no? Me refiero en el sentido de que tienen un oftalmólogo, después pasa un óptico, que soy yo en este caso, tiene un técnico rehabilitador con una experiencia brutal y un saber hacer que no lo podéis imaginar. Tiene un equipo de psicólogos que acompaña ese proceso de duelo que no deja de ser la pérdida de visión y tiene un equipo sociocultural, animadora social, etcétera, etcétera. Es decir, si os fijáis, lo tiene todo. O sea, lo tiene todo para que esa persona que le ha caído ese drama en lo alto esté acompañado y esté arropado. En ese sentido, la ONCE, fantástico, pero ¿cuánta gente hay fuera de la ONCE que no está amparado por este colectivo o ese equipo multidisciplinar tan maravilloso? Realmente ahí creo que tenemos mucho trabajo por hacer. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que el tema de la salud mental en la sanidad pública, tela, sí, tela. Entonces, plantear enviar al psicólogo a estos pacientes, oye, que estoy totalmente de acuerdo, pero creo que en la sanidad pública está el tema complicado. Aunque sí que creo que deberíamos ir metiendo cuñitas ahí porque le hace falta, ¿eh? Son pacientes, como comentábamos en alguna de las ponencias, que tienen una mayor tendencia a la depresión y a problemas de salud mental, sí. Totalmente. Yo en ese sentido me dejé que haga dos comentarios al respecto. Yo recientemente he tenido un paciente de 89 años que salía de la consulta expresando claramente su voluntad de quitarse la vida. Es decir, eso fue así. Yo lo retuve un ratito, estuve hablando con él, pero automáticamente yo creo que todos los hospitales disponemos de ese sistema o ese mecanismo. Automáticamente contacté con la supervisora, se puso en marcha un sistema de alerta que hizo que los asistentes sociales del hospital contactaran con su médico de cabecera y automáticamente con la familia. La situación familiar era bastante dramática y a ese paciente que venía por una tema ya fibrosada, es decir, porque no se dio cuenta y llegó tarde también,
está afortunadamente viendo 0,7 por el ojo sano, pero con una fibrosis liciforme central impresionante en su ojo. Lo cité a los 15 días, yo no quería dejarlo más tiempo, ¿no? Lo cité a los 15 días, lo vi, y hoy, precisamente esta mañana, ha sido el primer paciente que he visto. Anímicamente ha sido un cambio absoluto, el hecho de que se haya tomado la decisión de que tuviera una asistencia incluso domiciliaria avanzada, o sea, más rápida, ¿no? Ese paciente. Este es un dato, y un segundo dato que quería dar, ya quizás más penoso. El paciente que os he presentado en la diapositiva, ese paciente no se trató el ojo que os he mostrado, bilateralizó el otro ojo y, por desgracia, ese paciente se quitó la vida. Curiosamente, ahora estoy tratando a su hija, ¿no? Entonces, tenemos que, por eso puse como, al final, como otro doble pilar, esos dos focos, ¿no? Psiquiatra, psicólogo, porque cambian absolutamente la percepción de su enfermedad cuando son tratados por estos profesionales, y el tema de asistencia social es también fundamental. Es decir, que no solamente el paciente es un ojo o dos ojos, sino que es un todo contexto familiar, económico, social, que hay que tener presente, ¿no? Entonces, tenemos que ir visualizando más cosas, más patas del problema, ¿no? Quería dejaros simplemente esa relación, si no, no hubiese hecho el comentario, que no hubiera salido. Sí, sí, totalmente de acuerdo. Y yo quería comentar que hay varios hospitales y varias zonas de España donde tienen unidades multidisciplinares y donde incluyen psicólogos. Sobre todo está más generalizado para pacientes diabéticos, porque bueno, todo parece que empieza con los diabéticos, pero que funcionan muy bien y de hecho tienen mucha demanda para usar los servicios de los psicólogos. Y sí, yo creo que estos pacientes lo necesitan muy mucho, tanto o más que los diabéticos, sí. Hay otras preguntas por aquí que hacen muchas preguntas acerca de la pantalla tangente. Yo no tengo experiencia usando la pantalla tangente para la exploración de los pacientes con sospecha de DMAE, no sé si alguno de vosotros la tiene. También me hacen muchas preguntas sobre temas de diagnóstico, porque hay gente que me dice que no se pueden permitir tener un retinógrafo o una OCT y que, bueno, usan dispositivos más low cost, que se adaptan a los teléfonos móviles incluso, y preguntan si pueden ser de utilidad. En mi opinión, ya digo, yo con la pantalla tangente no tengo experiencia, pero sí que creo que para hacer un diagnóstico precoz con un octotipo y una rejilla de Ansler y atendiendo a los síntomas y signos, como he dicho, se puede hacer perfectamente un diagnóstico de sospecha de DMAE, y que no es necesario tener un retinógrafo en todas partes para diagnosticarlo. No sé qué opináis los demás, qué pensáis de esto. Bueno, Marta, yo concuerdo contigo. Efectivamente, el diagnóstico, sobre todo en los estadios moderados y posiblemente en los avanzados, no es necesario a modo extrahospitalario tener herramientas de alto costo para poder diagnosticar. Efectivamente, si nos remitimos a la historia, ¿no? La clasificación de la degeneración macular propuesta por Gass hace muchísimos años, incluso antes de la era del OCT, nos decía que efectivamente la visualización del fondo de ojo con detenimiento exhaustivo y sobre todo con esa disposición de entender un poquito más lo que sucede, pues nos hacía factibles a poder encontrar cambios muchas veces tempranos y lógicamente a clasificar, que luego ya hemos podido confirmar con estudios ya de un alto coste, ¿no? Entonces, efectivamente, muchas veces en las consultas, en los gabinetes de óptica, con un fondo de ojo, con una lámpara de hendidura, haciendo un test de Watts, que muchas veces nos da unos datos bastante importantes, sobre todo en relación a actividad neovascular, ¿no? Muchas veces vemos esa clara hemorragia, pero otras veces nos da una cierta rarefacción, pérdidas del perfil foveal que se pueden ver perfectamente. Y ahora con los móviles, los smartphones, hay muchas aplicaciones que te permiten hacer incluso contrastes bastante útiles que te detallan. A ver, no es una imagen maravillosa, pero muchas veces ves unos cambios, sobre todo con el libre de rojo, que alguna hemorragia que parece sospechosa, no sabes si es pigmento o hemorragia, se te magnifica y al final pues das en el clavo. O sea que yo creo que sí, se pueden hacer muchas cosas
sin necesidad de tener grandes equipos, la verdad que sí. Sí, totalmente de acuerdo. Elena, por aquí hay otra pregunta para ti. Y es que hay alguien por aquí que pregunta si con los suplementos, es algo que preguntan mucho los pacientes también, ¿hay alguna pauta a la hora de tomarlo y hacer descanso? Que si se les da un mes y luego descansan otro, por ejemplo. No, no hay ningún dato que deba alertarles en cuanto a toxicidad, ni es necesario hacer descansos y pueden tomarlo a cualquier hora del día. Es verdad que hay gente que tiene intolerancia digestiva cuando están hechos con aceite de pescado, pero bueno, se pueden elegir otros que no tengan aceite de pescado para evitar el reflujo ese que se les produce y bueno, y suplementar nada más que con el ARES. Espere, por favor. Entonces yo no creo que deban descansar. No hay ningún dato que indique. Yo creo que eso el que es famoso, eso que dicen de descansos y tal, es más bien por el tema económico y bueno, y por evitar toxicidad quizás posible, pero es que no está descrita. En las dosis esas no está descrita que haya interferencia. Una cosa que sí se me ha olvidado, que bueno, que he ido rápido, es que las personas obesas secuestran en la grasa los carotenoides y tienen a veces interferencias con la absorción cuando toman estatinas. En fin, que el tema de suplementar, hay muchos pacientes que lo necesitan incluso con una dieta adecuada porque no le llegan los nutrientes. Vale. A mí me ha parecido también interesante el tema que hablaba antes respecto a que a veces algunos suplementos tienes que tomar 2 comprimidos al día, con otro 1 y tal, porque eso también influye mucho en la adherencia al tratamiento de los pacientes. Eso y el hecho de tener poca información a la hora de suplementar. Muchas veces creo que pecamos de, toma una muestra de suplementos, esto tómatelo ya siempre, pero no saben exactamente ni para qué es, ni que muchos me dicen, es que no he notado nada. No, bueno, es que hay que explicarle al paciente que no va a notar absolutamente nada con los suplementos, ¿no? Claro, por supuesto. No es curativo, solo previene la progresión, pero además la previene en un 25-35%. Tampoco es que por tomarla sea una seguridad de que no le vaya a aparecer una edema avanzada. Pero aún así yo creo que merece la pena. Yo es que soy pro suplementación. No sé si se me ha notado. Un poco, yo también, yo también, ¿eh? Aquí preguntan ya directamente, yo te he hecho antes la pregunta un poco más suave, pero aquí directamente preguntan por marcas de suplementos, si recomendamos alguna. Bueno, yo no me gustaría hacer publicidad porque no tengo ningún interés comercial, conozco varias y no quiero dejarme ninguna atrás de las que contienen luteína y zeaxantina en la dosis del ARES 2 que conozco, pues está Macula Oro, Preservisión, que además Preservisión es con lo que se hizo el ensayo clínico, pero bueno, también está A Mejor Ver, Retinor, en fin, es que hay un montón y si me dejo alguno me va a saber fatal porque parece que les estoy desfavoreciendo, ¿no? Pero bueno, lo que yo creo que la gente se tiene que apuntar es luteína 10, zeaxantina 2. Eso es una buena forma de discriminar cuáles cumplen y cuáles no. Muy bien, y ya yo creo que vamos a terminar con esta pregunta de Carmen García que nos dice, hemos hablado mucho de la rejilla de Amsler, pero ¿con qué estadio de la DMAE se asocia ya la aparición de metamorfosia y con qué frecuencia aparecen metamorfosia en la DMAE seca? Bueno, yo creo que las metamorfosias en general, tanto en DMAE neovascular como en DMAE seca, son muy frecuentes. La DMAE seca tienen peor arreglo, pero bueno, no sé qué opináis sobre esta pregunta los demás. Bueno, yo no me dio mucho tiempo de profundizar, lógicamente, pero cuando hablamos de la atrofia, sobre todo en las capas de la retina externa, muchas veces no vemos cambios tan relevantes a nivel fundoscópico, ¿no? Puedes sospecharlo, lógicamente, porque a lo mejor el paciente te dice que en algunas condiciones de iluminación no están viendo con demasiada precisión y muchas veces no llegan a ver claramente una metamorfosis, sino es como una especie de pseudoescotoma difuso, una rarefacción en su visión y muchas veces eso te debe de alertar para ir pensando que ese paciente ya está en una fase inicial, precoz, de una atrofia, ¿no? Sobre todo de la capa de las líneas de los segmentos externos. Entonces, yo creo que es importante
escuchar bien a los pacientes, en cómo se describen un poco esas. No siempre los pacientes son capaces de decirnos exactamente que están viendo las cosas torcidas. Lógicamente, lo tradicional es que si un paciente ya te cuenta que ve las cosas irregulares, que ve esas metamorfosias claras, pues ya estás pensando que hay una actividad neovascular. Entonces, pero muchas veces en los primeros cambios de la atrofia también podrían dar lugar a no una clara metamorfosia, pero sí a esos defectos de escotoma que a veces es lo que ellos te refieren. ¿Vale? Muy bien, pues Bueno. si no hay más preguntas o más comentarios, ¿alguno queréis comentar alguna cosa? Pues nos despedimos, damos por finalizado el curso este año. Muchas gracias. Una vez más, gracias a todos, a los alumnos y a los ponentes, a todos por compartir esta tarde. Y nada, espero que esto dure muchos años más y sigamos viéndonos por aquí. Muchas gracias a ti y a Bayer. Gracias. Muchas gracias. Gracias a todos. Gracias a todos vosotros. Se repita, que es lo importante.